Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora que nos oigan. Bienvenidos de nuevo al podcast de Gente de San Fernando en este nuevo capítulo, donde, como ustedes bien saben, exploramos los eventos y figuras que han moldeado la historia de la isla. En el episodio de hoy vamos a hablar de la vida y el legado del general José Enrique Varela. Es una figura histórica que despierta, como todos ustedes bien saben, una variedad de opiniones y emociones en el contexto de la historia española del siglo XX, particularmente en lo que es hoy San Fernando. No hace falta que me explique mucho para saber la disparidad de opiniones que despierta esta figura en la isla. Es importante señalar desde el principio que este episodio tiene como objetivo analizar y comprender a Varela desde un punto de vista histórico, sin tomar posturas políticas ni fomentar un determinado punto de vista. Reconocemos que Varela es un personaje controvertido, admirado por algunos y criticado por otros. Pero nuestro objetivo, como ustedes bien saben, después de tantos capítulos de Gente de San Fernando, es proporcionar una visión imparcial y contextualizada de su papel en la historia. Entiendo que el tema que vamos a abordar es sensible y que las opiniones sobre él pueden variar considerablemente según las experiencias y creencias de cada individuo. Sin embargo, en este espacio nos comprometemos a abordar su figura con la mayor neutralidad posible, centrándonos exclusivamente en la historia y en su impacto en el devenir de la historia de la isla y de España en su conjunto. Os invito a acompañarnos en esta primera parte de la biografía que vamos a hacer sobre Varela, mientras exploramos su vida y su legado, con una mente abierta y un espíritu de búsqueda del conocimiento histórico y de la verdad. Sin más preámbulos, comencemos. Alerta Cañailla, alerta Cañailla, se convoca el Sanedrín de la isla. Bienvenidos, ciudadanos de la isla de León. ¿Llevas todo el día diciendo pilla? Cuando eras pequeño no saltabas muros y sí pajeretas. ¿Flipas en la playa de Camposoto? Este es tu sitio, entra por la casa puerta de la radio. Y aunque digas, ¿qué pasa vieja?, no será motivo de absolución por la Santa Inquisición Cañailla. Bueno, pues ya estamos por aquí de nuevo y, como habrán notado, no hay un ambiente de aplausos, de palmas ni de historias, no por nada en concreto, sino que porque, tal y como he dicho en la introducción, tratar una figura histórica que es polémica desde un punto de vista neutral sería una tarea difícil realizarla si aquí estuviéramos pues nuestros amigos de siempre que graban el podcast, que podemos llegar a ser 14 o 15. Por eso he preferido tratar este tema con la mayor neutralidad posible. Me parece apasionante la historia del siglo XX de España, la cual vamos a explorar un poco, basándonos en la figura de este paisano. Y para ello tengo a mi copresentadora del programa, Ana María. ¿Qué tal, Ana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué sensaciones tienes a la hora de afrontar este tema de este Cañailla? Pues muy contenta de hacerlo
porque me ha sorprendido mucho cuando tuviste la idea, que te lo comentaron y tal, y tú dijiste voy a hacerlo, de en el momento, por ejemplo, que nosotros decíamos a nuestra gente del grupo y tal, le dijimos, vamos a hacer un podcast de Varela. La gente era Y lo dice bajito, como yo recuerdo, Claro. Yo recuerdo a mi abuela, mi abuela Vicenta, que cuando hablaba de temas de la guerra, Sí. hablaba bajito como si hubiera alguien escuchando. Y no había nadie. Oye, sí, porque Pues así. decía, porque los tiempos de la guerra. Y a ti te ha pasado Pues igual. igual, vamos a hablar. Es increíble lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar esto, desde un punto de vista histórico-sociológico. Ha pasado ya 70, 80 años de la muerte de ese hombre. Todavía se habla como en la isla como con precaución, tanto para bien como para mal. Para Nosotros las dos no vamos a tomar partido, tenemos nuestras propias... Vamos a intentar no vamos a tomar. Porque es un programa de No historia. vamos a tomar. Vamos a actuar como historiadores. Sí. Yo tengo mi propia ideología, Claro. tú también. Ajá. Y porque independientemente de la ideología que todos tengamos y profesemos, vamos a tratar historia. Y este hombre era, como digo, para muchos, para bien o para mal, de San Fernando. De San Fernando, era un cañadilla y además ha estado siempre muy presente porque teníamos la estatua en la Plaza Rey y más aún en los últimos años con la polémica de si estatua sí, estatua no, que era la misma historia, la misma polémica de si el ayuntamiento merecía verse en todo su esplendor o había que respetar a la estatua de Varela. Y bueno, el pueblo dividido en dos, igual que con tranvía sí, tranvía no, pues igual Varela sí, Varela no. Entonces lo hemos tenido súper presente, pero al mismo tiempo a mí me ha sorprendido la gente cuando le decíamos lo del podcast de Varela, que todo el mundo decía es que era general, todo el mundo. Digo, madre de mi vida, pues más necesario es todavía hacer el podcast de Varela. Evidentemente, vamos por ello. No vamos a dar opiniones políticas tampoco porque o nos pueden... A lo mejor nos peleamos entre nosotros. Nos pueden, o si damos una opinión de una tendencia, de un bando a otro, nos pueden coger, dar una paliza por una esquina de la isla los del otro bando, y como demos opinión respecto a lo contrario, nos pueden también dar una paliza a los de los otros. Tenemos que ser muy suizos en esto. Ajá. Neutrales. Ajá. ¿Vale? Como los protones, los neutrones y todo eso, ¿no? Bueno, pues, a ver, siempre decir que todas las figuras históricas, sobre todo desde un punto de vista militar, despiertan tantas pasiones como odios. Claro. Siempre pondré el ejemplo de Alejandro Magno. Alejandro Magno para Grecia es un héroe. Sin embargo, para el mundo persa, lo que es Irán, Irak, Afganistán, era un demonio. Alejandro Magno es... vitoreado por muchos historiadores, amantes de la historia militar, como un genio de la estrategia, pero Alejandro Magno pasó a cuchillo muchas poblaciones. Ya. Sí. Vale, Farruquito es un gran bailador, es el mejor en lo suyo, pero también cometió un error. Ajá. O sea, despierta pasiones en lo suyo, pero en otras cosas quizás no fuera lo totalmente correcto que se esperaba de un ciudadano normal. Es decir, toda figura que esté expuesta al público, y en este caso a la historia, está sujeta a un aura de opinión marcada por la ideología, por lo que te han contado y por lo que tú has querido investigar. Cuanto más Varela, que ese aura la hemos tenido presente en todos los ciudadanos toda nuestra vida, porque la hemos estado viendo constantemente en la estatua ecuestre de la plaza más importante de San Fernando. Y bueno, también quiero decir que me he enterado de esto estudiando un poquito a Varela, que yo antes la verdad es que no sabía absolutamente nada. Que bueno, que Varela era anti su propia estatua. O sea, si hubieran preguntado a la tumba de Varela, Varela, ¿quitamos la estatua de la Plaza Rey o no la quitamos? Él hubiera dicho, quita la estatua de la Plaza Rey. Falsa modestia, quizás. Quizás. ¿Sabía que se le iban a hacer de todas formas? Bueno, falsa modestia cristiana. No se sabe. Lo que sí se sabe es que hubo una comisión pro estatua aquí en San Fernando, pro monumento a Varela, y él hizo una rogatoria pues pidiendo el cese de dicha comisión. Y de hecho no asistió a la inauguración de la estatua porque no estaba de acuerdo con que se pusiera la estatua. Así que sabemos ya una cosa interesante, que si le hubiéramos preguntado si estatua sí o si quitábamos su estatua o no de delante del ayuntamiento, hubiera dicho quitarla. Bueno, pero no sabemos si es falsa modestia o no. Bueno, sabemos hasta ahí.
Hasta ahí lo sabemos. Bueno, pues es decir que hemos trabajado muchísimo en este guión para este programa. Debemos decir que hay bastante información, tanta, que son tantos datos que es complicado ordenarlo. Mucho. De hecho, hemos tenido una especie de estudio, discusión antes de grabar este programa con fechas de su infancia, porque hay fuentes muy privilegiadas que dan unos datos sobre sus fechas de cuando era más joven, y otras fuentes totalmente también buenas y privilegiadas que dan otras fechas distintas. Entonces, hemos de confesar que hemos empezado a grabar, hemos visto una disparidad de fechas y hemos dicho, vamos a empezar de nuevo porque aquí nuestros oyentes nos debemos a ello y puede haber confusiones. Entonces, es cierto eso, ¿verdad, Anita? Hemos trabajado mucho sobre el tema y, de hecho, esta es la primera parte de varias que vamos a tratar sobre él. La primera parte que abarca toda su vida, o casi toda su vida, hasta que llegó el día del golpe en la provincia de Cádiz. ¿Qué te parece el tema de tanta información que hay por ahí de un personaje de hace un siglo o menos, incluso menos de un siglo, porque claro, estuvo activo en la posguerra? Sí, es que es una vida muy, muy densa. Fue un héroe de guerra y hombre, está considerado un héroe de guerra. Se ha considerado un héroe de guerra por su bando. Bueno, por el otro bando está considerado un animal. Ya. Bueno, pero hemos dicho la historia que vamos a tener laureado. Mucho cuidado con lo que digamos de la historia de este hombre. Está considerado un héroe de guerra por el bando franquista en la guerra. Está considerado un demonio por anarquistas, socialistas y republicanos. Bueno, está bien esa puntualización, porque si pretendemos ser totalmente neutrales, pues hay que hacer las puntualizaciones. Seguimos. Para eso yo soy de presentador y moderador tuyo también. Moderador mío. Vale. Pues como digo, vamos a estructurarlo en varias partes, y la verdad es que hemos trabajado muchísimo en esto, porque como digo, hay mucha información y tenemos que... Es que fue un personaje importante. De recapitularla y ordenarla. Entonces, vamos a hacer, si te parece, un viaje por la historia y nos vamos a ir a la Semana Trágica de Barcelona. Okay. ¿Qué sabemos de la Semana Trágica de Barcelona? Pues estamos en el 2 de junio de 1909, mes y medio antes de los terribles sucesos de la Semana Trágica de Barcelona. ¿Qué pasó con el tema de la Semana Trágica de Barcelona? Yo lo explico para que nuestros oyentes se pongan un poco en contexto. España había perdido el honor, digamos, histórico de ser un imperio. Perdió las colonias en el año 1898. De ahí viene la expresión, más se perdió en Cuba, ¿no? Cuba y las Filipinas, y claro, lo que querían es mantener a toda costa esos resquicios del imperio. Entonces el norte de Marruecos era español. Después nos quedó Ceuta y Melilla, que por eso tenemos Ceuta y Melilla, aunque también era muy anterior. A ver, Ceuta y Melilla estamos hablando del siglo XV y XVI, que ya eran españolas, ¿no? Y Francia tenía el sur de lo que es hoy Marruecos. Entonces las tribus, los rebeldes, decían rifeños, querían un Marruecos independiente. Marruecos o sus taifas, etcétera, sus grupitos. Y estaban pues atacando bastante al Imperio Español para echar de allí tanto a españoles como franceses. De hecho, España mantuvo el Sáhara Occidental hasta el año 75. Estamos moviéndonos en un contexto, y todo esto, aunque no estemos hablando directamente de Varela, siempre es bueno que el joven Varela estuviera viviendo... Saber el contexto en el que nació él, histórico. En una España totalmente ya con un ejército e historia vergonzosa para ellos y denostada como fue perder las colonias. Estamos intentando, en una época donde ya no era tan prestigioso el ser militar. Sí, porque era el momento donde las ciudades empezaban a crecer y estaba más valorado tener un oficio, como albañil o lo que fuera, que ser militar. De eso, hasta los años 50 o 60 fue así, o 70 y hasta 80. Ahí el gran honor del Imperio Español. Fue un antes y un después, donde antes ser militar era algo de prestigio, y después de la pérdida de las colonias era algo como, venga, vale, ¿no? La Semana Trágica de Barcelona, en Cataluña, una sociedad que estaba creciendo industrialmente a pasos agigantados, se quería reclutar a jóvenes de reemplazo para llevarlos
a las colonias, a las colonias del norte de África, del norte de Marruecos, para combatir contra esos jefes tribales, con los rifeños. Pero, como digo, Barcelona empezaba a crecer, ya no era tan prestigioso ser militar, era más lucrativo trabajar en una Barcelona como si fueras un burgués, ¿vale? Burgués desde el punto de vista de los burgos, no de burgués de tengo mucha pasta, no, Sí. de tener un oficio. Sí. Era más lucrativo que irte a la guerra, evidentemente. Entonces hubo muchas revueltas, sobre todo de sindicatos, de sindicatos de izquierda, tipo UGT, tipo sindicatos anarquistas, hasta incluso se declaró huelga general en protesta a esto. Entonces la policía y el ejército, más que nada el ejército de la época, la policía no estaba tan establecida, la idea de policía como hoy día. El ejército las manifestaciones las reprendió muy duramente. En ese contexto en el que se está moviendo el joven Varela. Que Y se llama la Semana Trágica de Barcelona, sí, ¿no? efectivamente. Pues el joven José Enrique Varela Iglesias, que nació el 17 de abril de 1891 en San Fernando, en el cuartel de Infantería de Marina, pues ingresa voluntario como educando. Un segundo, no nació en el cuartel de Infantería de Marina. ¿Cómo que no? No. Sí, nació en el cuartel de Infantería de Marina. ¿Sí? Sí, ¿Eso está porque corroborado? su padre era el director del... Bueno, yo lo decía porque daba por hecho de que, como en la época, Sí, todos nacían en sus casas de papá y de mamá. claro, pero vivían en el cuartel. Vale, que era como una casa cuartel. Claro, vivían en el cuartel. Gracias por moderar mi comentario. Y por corregirme. Entonces nació en el cuartel de Infantería de Marina. Sí, nació en el cuartel de Infantería. Ok. Vale. Sí, Entonces sí. nació totalmente en un ambiente militar. Hombre, figúrate. Ujú. Pues decíamos que el joven José Enrique Varela Iglesias, el 2 de junio de 1909, ingresa voluntario como educando de corneta de Infantería de Marina, porque su padre, Juan Varela Pérez, era sargento primero en ese momento y era jefe de la banda de cornetas del primer regimiento de Infantería de Marina. El joven Varela pasó casi 3 años como infante de marina. El 1 de octubre de 1909 ya es soldado. El 1 de enero de 1910 es ascendido a cabo. Y 1 año y 7 meses después a sargento, en concreto el día 1 de agosto de 1911, lo que ya le permite ingresar en la Academia de Infantería de Toledo el 1 de septiembre de 1912. Estoy viendo que su ingreso en el ejército fue ya tardío. Sí, Para los estándares de la época. Tenía 21 años, que eran más o menos como 5 años más que sus compañeros de promoción. Claro, en esa época la gente con 21 años estaba casada con hijos y aspiraba a ser abuelo. Sí. Con que él entró bastante tarde. Curioso esto también, ¿verdad? Sí, también. Bueno, vamos a seguir. Bueno, creo que sé por qué entró más tarde, porque resulta que él hizo el bachillerato, se presentó al examen de bachillerato de por libre y a los 3 años de bachillerato ya podía entrar en una escuela militar. Claro, que con qué edad se hacía el examen de bachillerato antes. Con 10 años se Con hacía el 10 años examen no de tiene nada que ver bachillerato. con ahora. Sí. Entonces podía haber entrado a una escuela militar, pero como no tenían dinero suficiente los padres para una escuela militar, porque eran caras y eran de élite, pues él lo que hizo Una fue... escuela militar para oficiales, evidentemente, porque si tú querías entrar para ser un No, soldado, claro, eran para mucho más oficiales, fácil. claro. Y pues por lo visto entró como hemos dicho antes, como educando de corneta. Claro, porque no había otra. reordenando todo lo que estás diciendo, evidentemente él quería ser oficial, Él, los padres claro. querían ser oficial, pero para eso tenías que tener el bachillerato antes. Claro, exacto. Sí. Por eso entró más tarde. También. Sí. Seguimos. Pues tuvo una formación básica impartida por religiosos. José Enrique Varela Iglesias se había alistado ya con el bachillerato terminado. Ajá. Y de sus años de formación básica se sabe que ingresó en el colegio del Padre Fés de San Fernando, que era de los hermanos de las escuelas cristianas, donde allí le enseñaron pues las primeras letras y lo prepararon también para la primera comunión, que la hizo en la antigua capilla, porque la actual es nueva, de las hermanas carmelitas de la Caridad de San Fernando, o sea, aquí en su ciudad natal, porque el padre Fés era el capellán de las hermanas carmelitas.
Al cumplir los 10 años se realizaba el examen de ingreso para el bachillerato y como todos los niños de su edad que querían estudiarlo, realizó el examen, aprobó y la sesión del examen se celebró el 19 de septiembre de 1902 en el Instituto General y Técnico de Cádiz, se hacía en Cádiz. En este instituto se encuentra su expediente de bachillerato como alumno no oficial, porque según la terminología administrativa de la época referida a los estudiantes que no asistían a clase en el propio instituto donde estaban los alumnos oficiales, y él se presentó por libre. Vale. Hemos ordenado muy bien aquí su fecha después de ciertas confusiones que teníamos y tenemos una carta manuscrita por él mismo que realiza en el periódico La Champa de Madrid en el año 1934, en el que... ¿Cuántos años tenía en el 34? Si nació en el 91, pues 34 más 9, 43 años. Ajá. Con 43 años escribe este artículo en La Champa de Madrid en el que dice lo siguiente: yo soy de San Fernando, me eduqué en el colegio de los hermanos de la doctrina cristiana. Allí estuve desde los 4 hasta los 16 años, en el que hube de abandonarlo al elegir la carrera militar. Guardo gratísimos recuerdos de aquella institución y cuando veo por la calle a un hermano del babero, como lo llamábamos los chicos, no resisto la tentación de llevarme a la mano la gorra militar o al sombrero. Siempre sentí una verdadera ilusión por la milicia. Desde pequeño pertenecía a la columna infantil de mi pueblo. Eso sería bien investigar, ¿no? Lo de las columnas infantiles de... Ah, sí, es verdad, la columna infantil de mi pueblo, dice. Sí, columna, era como una especie de educación militar que tenían los niños en el colegio. Por la época que aludo, ingresé en la Academia de Infantería de Toledo en el año 1912. Me presenté a examen vistiendo el uniforme de soldado de Infantería de Marina, cuerpo donde ingresé para ayudar de esta forma al sacrificio de los míos. Bueno, también decir que lo que es los hermanos de las escuelas cristianas, lo que lo dice, es el colegio de La Salle. Ajá, sí, sí. Es el colegio de La Salle, era alumno de La Salle. ¿Era un sobrenombre oficial o lo llamaban así de...? Pues supongo que lo nombrarían así en aquella época. Bueno, pues vamos a ver qué tal estudiante era José Enrique Varela Iglesias. Pues mira, al observar el expediente académico se puede afirmar que no era ni un estudiante descollante u obsesivo, ni tuvo descalabros graves en los exámenes. De hecho, no tuvo suspenso, pero tampoco sobresaliente. Un estudiante normal. Sí, un estudiante normal, pero por lo visto muy persistente, muy... Quería ser oficial. Claro. Por lo civil o por lo criminal. Sí. Acabado el bachillerato y con 18 años, como se ha dicho, pues tenemos a un José Enrique Varela Iglesias en el 2º Regimiento de Infantería de Marina, en San Fernando, donde entró como educando de corneta. Educando de corneta son aprendices de corneta. Ajá. Y salió como sargento el 1 de septiembre de 1912 para ya ingresar en la Academia de Infantería de Toledo. Otra cosa curiosa es que no fue tampoco un crack de los estudios. Ajá, sí. Para ser oficial se supone que o tienes nombre o tienes que tener un muy buen expediente académico. Sí. Pero después más adelante vamos a entender el concepto de africanistas, en el que no hacía falta tampoco un gran expediente académico ni tener un renombre militar. Había otra manera. Había otras maneras. Sí. Bueno, pues seguimos con los primeros pasos de Varela en el ejército. Pues José Enrique Varela Iglesias, conocido como Enrique entre sus familiares y amigos. Joder, ya ve, tampoco se comentaron mucho, ¿no? Enrique, conocido como Enrique. Sí, Ya. sí, era Quique, dice, vale. Bueno, pero se llamaba José Enrique, le podían haber dicho José Daniel o Luis, Enrique. Daniel Luis, conocido como Daniel por sus familiares. Vale, vale. Pues inició su carrera militar al alistarse en la Infantería de Marina en 1909 con el firme propósito de ascender como oficial. Y a pesar de que su nombre oficial en los registros del Ejército de Tierra figura como José Varela Iglesias, su identidad más reconocida fue la de Enrique. ¿Dice Enrique? Sí. Bueno. Hombre, este detalle puede reflejar la dualidad que existe entre su vida pública y su vida privada. José Varela como su vida pública y Enrique como su vida privada. Claro. ¿Seguimos? Pues desde sus primeros días como aspirante mostró una marcada determinación por alcanzar sus metas militares, tras intentar sin éxito ingresar en la Academia de Infantería de Toledo en 2 ocasiones. 2 ocasiones, Sí, curioso. Ese hombre no tenía enchufe. No, Ni renombre No. militar, ni aunque el padre fuera sargento primero, era algo que se considera en la época como, joder, vale, sargento Sí. primero, no eres coronel, ¿vale? No eres Sí. teniente. Si papá fuera coronel o teniente, tú eres Hombre. oficial.
Pues por 2 veces lo intentó y continuó su servicio en la infantería de marina, ascendiendo gradualmente de rango. Pero su persistencia se destacó cuando en 1912 aprovechó un cupo especial reservado para sargentos que cumplían ciertos requisitos y aseguró así su ingreso en la Academia de Infantería de Toledo. Bueno, pues vamos a dejar que bebas un poquito de agua mientras que... No hace falta. La falta de recursos económicos familiares no fue un obstáculo insuperable para Enrique. Al llegar a sargento, pudo acceder a programas de ayudas destinados a costear los estudios en las academias militares, demostrando su compromiso y determinación para avanzar en su carrera. En el caso de Varela, ilustra no solo su firme vocación militar, sino también su capacidad para superar desafíos y encontrar soluciones creativas para alcanzar sus objetivos profesionales. Creo que ha quedado suficiente demostrado de que este hombre quería ser oficial. Sí. Por lo civil o por lo criminal. Bueno, lo que es un firme propósito, ¿eh? Totalmente. Lo que es una persona con un firme propósito. Ahí está. Bueno, pues ya una vez todos estos intentos que tuvo, que en 2 ocasiones suspendió para entrar en la academia, una vez dentro ya, a la tercera, vamos a hablar de Varela en la Academia de Infantería de Toledo. ¿Vamos? Pues José Enrique Varela Iglesias finalmente logró ingresar en la Academia de Infantería de Toledo después de 3 intentos, como yo con el carnet de conducir. Comenzó sus estudios el 1 de septiembre de 1912 y los completó el 24 de junio de 1915, graduándose como segundo teniente de la 19ª promoción. Durante su tiempo en la academia recibió una formación comprometida con valores morales, patrióticos y ya me dirás, en un cuartel. Ya, y una sólida capacitación en gestión. ¿Vale? Bueno, también decir que, no sé si lo dices tú más adelante, que en 1915, ese año, pues se murió su padre y se tuvo que quedar a cargo de su madre y 3 hermanas, o sea, Ángeles, Elena y Carmen. Carmen como su madre, que también se llamaba Carmen. Ajá. ¿No? Que también más dificultades. La formación en la academia fue valorada por su experiencia. Estamos hablando del año 1915. Sí. O sea, justo cuando él entró en la academia. Sí, justo cuando él entró en la academia. El padre, dentro de su amor por su hijo, el hombre moriría tranquilo. Ya. Porque en el 15 entró en la academia y en el 15 es cuando murió el padre. Murió el padre, bueno. Sí. Vale. La formación en la academia fue valorada por su eficiencia en la preparación de los futuros oficiales, muchos de los cuales desempeñaron roles importantes en la historia militar de España. Varela, junto con otros compañeros notables como Francisco Franco, recibió una educación que enfatizaba la capacidad de gestión y el compromiso con valores tradicionales. Ya aquí conoce a Franco. Ya, sí. Lo conoce desde muy, muy temprana edad, Franco. Eran compañeros desde muy temprana edad, por lo visto. Para ver a alguien que viajara al pasado y estuviera con los dos tomándose una cerveza, dijera... Mira, aquí están los dos. Mira quién está aquí. ¿Quién os has visto y quién os ve? Mira qué dos tenemos aquí, a Francisco Franco y a José Enrique Varela. Entre ellos se decían a uno al otro Franquito. ¿Y Quique? Y no, el otro Varelita. ¿Cómo? Varelita. Bueno, mira, aquí lo decía. Quizá también alguien hubiera viajado al pasado y le pondría a lo mejor un cianuro en el café. O otros le darían la mano. Claro. Intentamos ser lo más neutrales posible. No sé si ustedes lo están notando. Estamos hablando de un tema muy sensible, que hay gente... Muy sensible y más para la gente, para los cañaillas. Hay gente que lo ha sufrido mucho, a Varela, y hay gente que lo ha disfrutado. Vamos a dejarlo así. Ajá. Seguimos. Nunca, y volvemos a repetir, queremos que se nos posicione ideológicamente porque no es nuestra intención en este programa. Hay que recordarlo, ¿vale? Sí. Si estamos entusiasmados hablando de estas cosas es porque nos entusiasma la historia. Claro. Punto. ¿Ok? Seguimos. Pues como hemos dicho antes, la pérdida de su padre en enero de 1915 marcó un momento difícil en la vida de Varela, que asumió la responsabilidad de mantener a su familia, enviando una parte de su paga a su madre viuda, a Carmen, y sus hermanas. Esta experiencia reafirmó su dedicación a los valores que había aprendido, reflejando su constante defensa de los principios cristianos. Ajá. Después de graduarse, Varela fue destinado a África, como todos sabemos, como parte de la política militar de la época, que implicaba enviar, lo que hemos hablado antes, lo que has hablado tú antes, enviar a los nuevos oficiales a la guerra de Marruecos. Y aunque el conflicto en Marruecos era controvertido en España, Varela cumplió con su deber
sin que se le conozca actitud política al respecto, de momento hasta varios años después. Era neutral también. Ajá. No Hasta el daba momento opinión. somos todos neutrales. Hasta él. Hasta Franco. Hasta Franco era neutral. De hecho, veremos que es curioso como estos generales, y lo veremos más adelante en los Crosshair Sí. Span, eran hasta incluso republicanos, ¿eh? Republicano. Republicanos. O sea, republicanos no al estilo... De hoy en día, que es izquierda no, republicana. No, en el sentido de hoy día hay repúblicas... tú te refieres en España, ¿no? Sí. Vale, en Europa hay repúblicas que son de centro derecha y de derecha, no es Francia. Ah, claro, claro. Francia no es de Pero izquierda, aquí precisamente. aquí no entendemos eso. No, aquí entendemos república como izquierda Claro, y monarquía eso, como o derecha. centro derecha o Claro. centro, ¿no? Estamos hablando de que eran generales que estaban totalmente, pues, conformes con la existencia de una república en España, pero Eran de derecha. eran de derecha, pero que, Pero también eran había, republicanos. pero que también había repúblicas de derechas y de izquierda. O sea que entendemos la república como Claro. la izquierda. Decir que Varela era republicano Suena a que suena era un de poco que. raro. Claro, suena. No era republicano abiertamente, porque ya veremos más adelante que era monárquico. No haremos spoiler, pero aceptaba una república a la forma de la Las repúblicas europeas. de Centro Europa. Lo aceptaba. Seguimos. Pues el protectorado y la guerra vamos a hablar ahora. Algunos le habrán ensayado la cabeza cuando ha dicho que Varela era republicano, Sí, pero creo sí. que me he explicado, ¿no? Llama mucho la atención. Creo que me he explicado. Sí, ¿no? sí, perfectamente. No era republicano, sí, era conforme con la idea de una república. Ajá. Sí, sí. No la república que vino después, que era de izquierda, ¿no? Evidentemente. Seguimos. Bueno, pues vamos allá al tema africanista, donde se forjaron estos generales que eran de nueva creación, que enviaban pues al caldo de cultivo más inestable, que era Que era por la África. guerra, que era África, donde se forjaban los generales. La guerra tenían de España desde hace varios siglos, desde que entraba, por ejemplo, un guardia marina, Sí. que después se convertía en un gran almirante, lo llevaban Del tirón. automáticamente y del tirón a Marruecos. zonas de conflicto para que se formaran. Ajá. Marruecos, en este caso, si estamos hablando de siglos pasados, era en barcos al Caribe. Ah, Para vale, defender vale. las guerras, para luchar contra piratas o lo que fuera, como otros tantos casos que hemos visto, como este hombre, el chiquillo Ah, sí, como el. de Rojas, ¿no? el Francisco de Rojas era, ¿no? Francisco de Rojas, de Córdoba y Rojas, ¿no? Sí, sí, sí. Francisco de Córdoba y Rojas. Y otros tantos de los que hemos hablado. Bueno, pues Bueno, en seguimos. este caso los mandaban a Marruecos, a mi abuelo lo mandaron a Marruecos también, le pegaron 2 tiros en la espalda. De ese tema hay mucha disparidad de opiniones con el tema de eso del Sahara. Que algunos dicen que la marcha verde fue totalmente pacífica y otros dicen que no fue tan pacífica. Y hasta hace poco yo tomé café con un señor muy mayor que estuvo cuando el acontecimiento de la marcha verde. Bueno, tú eres. Y Perdona. había un hombre que me dijo, yo estuve con el médico Sí. que certificaba las muertes. Sí. Y uno tenía un boquete en la cabeza. ¿Cómo? Un boquete en la cabeza de una bala. Y dijo, muerte por gripe. Hostia. Ponlo en el... Ahí hay todavía cosas muy raras que sacar. De hecho, todavía, desde un punto de vista jurídico, en el derecho internacional, el Sáhara Occidental sigue perteneciendo a España. Ya. ¿Lo sabía? Sí, sí, lo sabía porque tú me lo habías dicho ya. Seguimos. El protectorado y la guerra. Pues José Enrique Varela Iglesias se une a las Fuerzas Regulares Indígenas como segundo teniente. Nombre bonito, ¿eh? Sí, Fuerzas Regulares Fuerzas Indígenas. Regulares Indígenas. Eso era súper De ahí creo, exótico. claro, de ahí viene el pelo de la... Lo de los o sea, gorritos fez, esto. Sí, está la Legión y como eran los otros, que llevan capas blancas, los regulares. Los regulares. Ujú. Que tienen los gorritos fez, ¿no? Los Sí, sí, gorritos sí, sí. rojos. Bueno, ¿No? Sí. Como bueno, pues se unió como segundo teniente en abril de 1916, marcando el comienzo de su servicio en el protectorado español en Marruecos. Su experiencia en el regimiento de Ceriñola en Cabrerizas Altas, cerca de Melilla. Ceriñola en Cabrerizas Altas. Sí, Ceriñola es el regimiento. Pues le preparó para liderar unidades en un entorno desafiante y complejo. Pues tuvo una buena base ahí. Un buen bautismo de fuego. Sí, sí, total. Las fuerzas regulares indígenas requerían líderes con habilidades especiales, pues debido a la naturaleza del conflicto en el Rif. Varela estableció vínculos estrechos con sus soldados y demostró su capacidad de liderazgo, ganándose la confianza de sus tropas, y su llegada al protectorado pues coincidió con un momento crucial en el que la situación política y militar era complicada debido a la Primera Guerra Mundial y a la presión diplomática alemana. Ajá.
Varela se España, Sí. sabemos todo que se declaró también neutral en la Ajá, Primera Guerra Mundial. en la Segunda Guerra Mundial. Y la primera también, En la primera también. no participó. Ajá. Vale, que poco sé. Varela se distinguió en varias operaciones militares en la zona del Arache, lo que le valió el reconocimiento del rey Alfonso XIII, que lo nombró caballero de primera clase del mérito militar por sus destacados servicios y acciones de guerra. Su valentía y Alfonso XIII, que es Sí. el abuelo del rey emérito, ¿no? emérito. Emérito. Y el bisabuelo del rey actual. Efectivamente. Su valentía y liderazgo durante estos eventos muestran su compromiso y habilidades como oficial en un contexto de guerra y de conflicto internacional. Pero Sí, eso pero son a ver. cosas que se supone que son innegables. A eso iba, vamos a ver. Independientemente, vuelvo a repetir, de la ideología, de la opinión que tengamos sobre ciertas figuras históricas, hay que reconocer que esta gente tenía mucho valor. ¿Vale? Porque ser oficial y estar prácticamente sin experiencia con lo que has aprendido en la el academia. cuartel, en la academia, y meterte del tirón en un sitio En una guerra, desértico, donde tenías que cuidar mucho los suministros, el agua, las tropas, que las tropas tuvieran moral, etcétera, etcétera, y automáticamente se hiciera con el amor y el cariño y la lealtad de sus soldados en una zona tan peligrosa Sí. y tan inestable, hacía ver de que eran personas realmente con valor Y con liderazgo. y con liderazgo. Estamos hablando de que era un segundo teniente. Sí. No estamos hablando de que era ni comandante, ni coronel, ni general, ni mucho menos. Seguimos. Que trataba directamente con la tropa en ese caso, ¿no? Efectivamente. Bueno, bautismo de fuego con los regulares. Vamos a ver cómo fue el bautismo de fuego de Varela. Pues José Enrique Varela se unió a los regulares del Arache en abril de 1916. ¿Con cuántos años? Si nació en el año 1890, ¿verdad? Te lo digo ahora mismo. Es que me gusta saber las acciones. Como la edad que va teniendo, La edad que va teniendo, según que va teniendo. las acciones que realiza, ¿no? Vale, él nació en el año 1898. Sí. 1898. Bautismo de fuego fue, hemos dicho, en el año 1916. 1916. 1898 con 18 años. Con 18 años. Madre de mi vida y de mi corazón. Qué barbaridad. Vamos. Pues se unió como segundo teniente, ascendiendo luego a comandante en julio de 1922. Durante estos 6 años cruciales enfrentó numerosos peligros en su servicio, destacándose por su valentía y liderazgo. Recibió 2 cruces laureadas de San Fernando, la máxima condecoración del ejército español. Esas cruces creo que Sí. la lleva en Semana Santa Sí. la procesión hecha que sale el viernes. ¿Cuál? La Soledad. La Soledad. Ah, sí. Sí. Ah, no Sí. sabía. Yo no lo sabía tampoco, pero me lo dijeron. Y las lleva Lleva puestas puestas. las 2 cruces estas, las donó, las... Sí, las 2 cruces laureadas, no sé si 1 o 2, pero si no me equivoco, creo haberlo oído, que lo llevan. ¿Vale? Pues en su primera operación militar, el 28 de junio de 1916, experimentó su bautismo de fuego, como hemos dicho, dirigiendo una compañía de regulares. Y logró ocupar con éxito Kudia, Jamelich o Jamelich, no sé cómo se pronunciará, aunque con la trágica pérdida de 2 compañeros. Al día siguiente avanzó en vanguardia hacia Melusa, bajo el mando del teniente coronel Federico Berenguer, enfrentando un intenso fuego enemigo y logrando completar la misión. Su participación en estas operaciones le valió Vale. su primera distinción militar. Él dice una cosa, corrijo lo que he dicho antes, no Sí. con 18 años ya me enseñó, porque decimos que había entrado con 20 Sí, años. sí, No, es nació verdad. en el año 1891, perdón. Vale, Entonces, vale, me he quedado un poco loca. Sí. No sé si nuestros oyentes se están dando cuenta aquí, el liazo que hay de fecha, que incluso lo hemos revisado y estamos corrigiéndonos grabando el programa. Sí. Con 18 años, no tenía ni 19. Si entró en el año, o sea, si nació en el año 1891 y su bautismo de fuego fue en el 16, 16, sí. estamos hablando que tiene 16 más 9 años, 25. Vale, eso ya Así me es sí. normal, porque yo me he quedado, digo, Yo también me he quedado un poco quieto. No, a ver, con 25 años, señores, fue su bautismo. de que no es fuego. poco, ¿eh? Corregimos. Que es poco, perdón, que es poco, porque 25 años, dime a mí. Vale, bueno, pues Pues ahí ganó su primera distinción militar, la Cruz de Primera Clase del Mérito Militar. Posteriormente fue ascendido a teniente en una propuesta extraordinaria de ascenso el 24 de junio de 1917,
destacando su valentía y liderazgo en el campo de batalla en un contexto de guerra y conflicto, como hemos dicho en el Es decir, con 26 años lo ascienden a... Estamos hablando de teniente, ¿no? Vale, con 26 años ya era teniente. Sí, sí. De una edad normal, tampoco es extraordinaria. Alférez, Bueno. teniente... no, Bueno, sí, para un militar de carrera. ya era una edad considerable, ¿eh? 26 años ser teniente, bueno, vale. Un oficial que entre por apellidos nobles, por enchufe, y ya con 18 o 17 años alférez en la época. Ya, pero él se lo De ganó hecho, hoy día incluso yo conozco al hijo de un buen amigo Sí. que ha entrado de alférez en la Guardia Civil y tiene 22 años. Pero claro, porque ha acabado la carrera con 21 y ha aprobado y tiene 22. O sea que él ya entró para la época, los estándares de la época, tarde. Era mayorcito. Ya era mayorcito para el rango de teniente con 26 años. Seguimos. Pues las dos laureadas. Vamos a tratar el tema famoso de las Sí. dos laureadas cada vez que se habla de Franco, Sí. doblemente laureado. El bilaureado. De Bilaureado. Franco, no de Varela. ¿De Varela? ¿Qué ha dicho Franco? Sí, he dicho Franco. Lazo. De Sí, hecho, dice el bilaureado. muchos de sus seguidores, mucha gente, Sí. que apoya su legado histórico, suelen alegar automáticamente el bilaureado, Ajá. porque eso lo tienen muy pocos en la historia de España. Sí, pues de hecho tendría que haber sido el trilaureado, pero Franco dicen que le vetó la tercera No hagamos laureada. no hagamos spoiler, porque más adelante descubriremos por qué Franco tenía recelo sobre él. Vale, Y buceando la historia nos estamos dando cuenta del por qué. Otros dicen que no, pero buceando la historia te das cuenta que puede que sea cierto bueno, sí, que a Franco le molestaba a alguien tan popular al lado. Seguimos. sí, tenía carisma, por lo visto. Hablemos de las dos laureadas. Pues en aquel entonces Teniente Varela fue reconocido con 2 laureadas por sus acciones en el campo de batalla. Ojo, conseguir una era básicamente imposible. Jope. 2 ya haría lo que haría allí. Madre mía. Desde un punto de vista militar, claro. Los isleños, los isleños. Durante un periodo de relativa calma en la zona occidental del protectorado, Varela acumuló experiencia en el terreno y ganó reconocimiento por su valentía y liderazgo. Cuando le dieron las 2 laureadas Sí. en el más allá, Sí. estaba Mahalen. Van Hal diciendo, Levantó una copa y hizo el gesto de aprobación con la calle. Bien. Caña ella. paisano, bien, paisano. Desde un punto de vista militar, ¿eh? Ojo, todo eso Sí, es un sí, punto sí. no damos nuestra opinión. A mí, no sé, realmente entré en el día a día de él para saber lo que hizo para merecerse. Todavía no las hemos dos llegado. laureadas. Todavía no hemos llegado. Todavía no hemos llegado. Seguimos. Señores, estamos entusiasmados porque estamos tratando la historia. Me gustaría recordarlo, no por dar ninguna opinión política sobre esta persona. Seguimos. Pues en agosto de 1920, siendo aún teniente, lideró una compañía en la toma de posiciones enemigas en Benigorfet. Benigorfet. Benigorfet, sí, Sí. donde sufrió baja, pero logró tomar la cueva de Rumán, destacándose por su valentía, y ese acto fue el que le valió su primera laureada. Vale. Volvemos a insistir que tuvo que hacer algo muy gordo para que le dieran la Sí, laureada. sí, Al tomar la cueva, sí. una cueva de Rumán, que es donde estaría pues algún jefe Alguna posición tribal importante, rifeño. vale. Y, vale. Seguimos. Vamos Pues a mayo del año 1921. Y Varela otra vez se destacó nuevamente durante una ofensiva contra el Raisuni. Ujú. Al mando de su compañía, enfrentó al enemigo con firmeza y liderazgo, resistiendo un ataque, manteniendo su posición a pesar de las pérdidas, y esta acción le mereció su segunda laureada, convirtiéndose en un héroe con aureola en los círculos militares, siendo reconocido como ejemplo de valor y heroísmo español. Se hizo Vuelvo a insistir súper popular, que después de investigarlo un poco, para conseguir una laureada, son méritos de guerra bastante importantes. bastante importante. ¿Vale? Que no se le da a cualquiera. Bueno, pues llega un momento en que después de todo este currículum militar extraordinario de nuestro paisano, José Enrique Varela, empieza la cosa a calentarse un poco. ¿Por qué? Porque cambiamos radicalmente y pasamos de una monarquía donde estaba Alfonso XIII, amante y director de películas porno, no sé si lo sabéis. ¿Cómo?
Ay, sí, de esas antiguas, ¿no? Sí, Alfonso XIII era un gran amante de las películas porno, incluso dirigió algunas. Ah, sí. Sí, Las locas aventuras de los Borbones. sí, de estas de los años 20, ¿no? Así, sí. Le gustaba mucho. Era un hombre peculiar, tenía sus cositas, ¿no? Y claro, pasamos de una monarquía como la de Alfonso XIII, en la que los militares pues siempre han sido, de esa época sobre todo, bastante monárquicos, porque era lo que había, tradición, monarquía, y llegamos a un cambio radical que es la llegada de la República. Bueno, pues vamos a hablar un poco de cómo fue esos acontecimientos en la vida de este hombre. Vamos. A finales de octubre de 1930 se produce un hecho que indica que el deterioro de la monarquía llegaba hasta cuestiones de protocolo, en el sentido que éste, en vez de favorecer la cohesión de sus partidarios en los momentos que era cuestionada, pues contribuyó a lo contrario. El hecho consistió en que tras desfilar el regimiento de infantería número 67 ante el rey Alfonso XIII en su visita oficial a Cádiz, encabezado por su jefe, es decir, el coronel Varela, el rey, en una parte, les reprochó que no había asistido a la cena que había dado en el Hotel Atlántico. Ojito, en las cosas del protocolo y de la monarquía. Empezó la monarquía con sus... Una vez que está establecida la monarquía, nos vamos a descubrir a los Borbones y a su historia, ¿verdad? Pues para un rey, el rey como Alfonso XIII, que no hubiera ido Varela a la recepción. Fue como un insulto muy grave. Y Varela pensaría, yo estaba en África comiendo mierda, comiendo arena en el desierto. Me han dado dos bilaureados. Soy bilaureado. He pasado por fatiga, las peores situaciones en las que te puedes imaginar que tú no vas a estar en la vida y te vas a cabrear conmigo porque no he ido a una cena de recepción. Ahí empiezan un poco como la discreción entre, ahí podemos ver también él y Alfonso XIII. Y podemos saber un poquito más de su carácter. Ahí podemos analizar un poquito de cómo era Varela. ¿Qué replicó Varela? Porque es que tenemos palabras de su propia boca, lo que dijo. Pues dijo, no solía acudir a donde no había sido invitado, es lo que dijo Varela. Que no Ojo, decirles un rey en la época y un militar. Sí. También nos hace ver que Varela sentía que tenía mucho apoyo detrás y mucho poder. Si tú no te envalentonas y le dices al rey, no voy donde no he sido invitado. Sí. Bueno, ahí hubo un error de comunicación, ¿no? Porque uno le reprocha no haber ido y el otro dice que no ha sido invitado. Que no fue invitado. Es el protocolo, los funcionarios que estaban con el rey, encargados del protocolo y de la cena, y alguien metió la pata, ¿eh? Sí, parece que sí. Creo yo. O fue la excusa, claro. Seguimos. La monarquía perdía apoyo y tenía sus días contaditos, porque tanto la fortaleza de un republicanismo emergente como sus propios errores, que alcanzaron su mayor magnitud en la gestión de la crisis provocada por los resultados electorales de las elecciones del 12 de abril del 31, pues ya el 14 de abril era proclamada la República. Y entonces ya la monarquía, al parecer, y según estamos viendo, y eso lo sabe todo historiador, se ganó por méritos propios que llegara a la República. Y incluso estamos deduciendo que un sector importante del ejército, encabezado por Varela, no veía bien, ojo, no la monarquía, sino Alfonso XIII. Totalmente distinto. Seguimos. Pues el protagonismo cada vez mayor de Manuel Azaña, que además fue nombrado ministro de la Guerra y sometió a revisión los ascensos producidos durante la dictadura de Primo de Rivera, la inhibición de las autoridades ante las agresiones a la religión católica por medio de incendios de sus iglesias y conventos, y sobre todo el debate constitucional, llevaron al coronel Varela y a muchos de otros españoles de su perfil ideológico y sociológico a la convicción de que si ellos no acababan con la República acabaría con ellos. De nuevo, otra mala gestión de la República. Esa vez fue la República respecto a los militares. Antes fue Alfonso XIII respecto a los militares, y en esta ocasión la República respecto a los militares. Pues está diciendo también aquí una mala gestión, que más de convento, que veremos más adelante, y bastante permisividad, hasta incluso anular ascensos militares. Se metió en cosas... Se estaban provocando a quien no tenían que provocar. La República. Seguimos. Pues este es el germen que mayor inestabilidad puede producir en un régimen político, el que haya un amplio sector de la población pues que se sienta amenazado por él, como era el caso. Y respecto a Varela, la primera amenaza fue a sus creencias.
Luego sí. su modo de vida, a continuación, su último ascenso y finalmente la amenaza fue física a su propia persona. O sea, se sentía amenazado. Amenazado totalmente, Su sí, sí, sí. vida. Sí, sí, él Más republicano. creció en un entorno religioso, como hemos dicho al principio, y amenazaba eso, amenazaba su modo de vida. Bebe un poquito de agua. El coronel La Varela era muy conocido y en el momento de la proclamación de la República se encontraba destinado en su tierra natal. O sea, estaba aquí destinado en la isla. Aquí estaba. Él tenía poder para pedir destino de que quisiera, evidentemente. Y él pidió estar aquí en San Fernando. Había sido laureado, muchas veces agasajado entre actos públicos. Hijo adoptivo de Puerto Real. ¿De Puerto Real? Sí. ¿Y adoptivo de San Fernando, no? Adoptivo de Puerto Real. O sea, echar los hijos adoptivos y los hijos... Predilecto. predilectos. Calla, que me he confundido. Iba a decir Sí, lo sí. digo legítimo y lo digo ilegítimo, iba a decir. No, predilecto, Lo llevo ¿verdad? a media en la cabeza. Hijo predilecto de San Fernando también era, creo. Ahí está. Y en la fecha tan reciente como el 1 de octubre del año 1930, reciente para la época, claro, fue elegido miembro del número de la Real Academia Hispanoamérica de las Ciencias y las Artes de Cádiz. Y todo lo que quisiera él, y todo lo que... Sí, sí, también era miembro del Centro Obrero. ¿Del Centro Obrero? Del Centro Obrero, sí. Ahí estudié informática, de chico, informática básica. Estoy hablando de hace 30 años, 35. Informática Tenía yo básica. 10 años. Y al teclado, ¿no? En el teclado. Y el examen final fue un examen en BASIC y aproveché que tengo que recoger título. Bueno, es decir, estamos hablando de que Varela era todo un símbolo de lo que, según las teorías anarquistas, había que derribar. Y el anarquismo era lo suficientemente fuerte como para convocar huelgas generales que tenían bastante seguimiento. Por su parte, la Unión General de Trabajadores, la UGT, fortalecida durante la dictadura de Primo de Rivera, al actuar prácticamente como sindicato del régimen, curioso, de hecho. Sí, la UGT era el sindicato del régimen. Sí, prácticamente, no oficialmente. Ahora no quería quedarse atrás en la deriva revolucionaria del anarquismo, en su versión FAI. Para el coronel Varela, resultaba cada vez más evidente que mientras que la República Francesa y Alemania combatían el extremismo revolucionario, ojo, lo que te dejé antes de acepto el republicano, Sí, sí, pero sí. con no toda república, no la república vista a la española, pero sí a la francesa y a la alemana. Y a la alemana. Eso es lo que te comentaba al principio Sí, de sí, sí. republicano. ¿Cómo? El republicano, sí. Que suena No el extraño. republicano, aceptaba el republicanismo. Porque date cuenta que no se llevaba muy mal con Alfonso XIII. Podríamos decir que era algo antimonárquico, Sí. porque el que es monárquico del todo es ciego ante la Sí, monarquía. ya puede ser el rey que sea, es monárquico y se ha acabado. Es que tuvo una etapa que goloseaba con la república, la idea de la república. Y él pensaba que la recién proclamada República Española, pues, con lo que estamos hablando, pues iba a ser prisionera de él. Sí. Iba a ser prisionero de la república. La república atentó, digamos, un poco contra El problema de muchos todo esto- valores el problema de todo muy esto- arraigados. El problema de todo esto es que España no ha sido como Alemania y como Francia en esta época. No ha sido moderada. En España o hemos sido o muy republicanos cuando Sí. ya no estaba Alfonso XIII, o muy monárquicos cuando volvió. ¿Qué te puedo decir yo de la historia de España cuando estábamos luchando contra los franceses de Napoleón Sí. y volvieron a traer A Fernando a VII. Fernando VII? De ahí viene la expresión que vivan las cadenas. Que vivan las cadenas, o caenas, que dicen caena, ¿vale? No que me haya salido aquí un acento. Que vivan las cadenas, viene la expresión de que el rey venía en un carruaje y la gente le quitaba las cadenas a los caballos para llevarlo ellos, como muestra de servidumbre. Qué barbaridad. Hemos pasado de eso a idolatrar a un rey como Alfonso XIII, acabar con Alfonso XIII y ahora ser tan radical Es que de somos- querer comernos a todos los militares Es que somos- habían estado en África. Novelero. Sí, novedero. Somos muy noveleros. Y bueno, y eso lo fomentaba los poderes públicos. Claro. Estamos hablando que Azaña era cada vez más enemigo de los militares, que el pueblo Sí, sí. cada vez... Noveleros todos. UGT, que fue un sindicato de Primo de Rivera, que Primo de Rivera no es sospechoso de ser de izquierda. Para nada. Pues era el sindicato de ellos, de la dictadura de Primo de Rivera. O sea, incluso dijeron que los anarquistas con la CNT están empezando a ser radicales y están empezando a llevarse a gente incluso a huelgas generales y Sí. nosotros nos vamos a quedar detrás. Bueno, nosotros también. Vas a unirse los dos, la CNT FAI. Es decir, somos un país de extremismo. Una forma más inteligente de haber llevado esto es llévate bien con los militares para que no la líen. Tienen el poder de coger las armas, tienen la disciplina, tienen los soldados, tienen la escopeta. Nada.
Spain is different. Pues, No hay manera. Seguimos. Pues perdón, del 27 de abril al 12 de mayo de 1931 ocurrieron dos hechos que pusieron en guardia al coronel Varela, pero todavía no le llevaron a estar contra la República. El 27 de abril, sin esperar a que hubiese constitución ni siquiera parlamento, un decreto del gobierno provisional decide cambiar la bandera nacional. Mal vamos. Mal lo que vamos. estábamos diciendo. Lo que estábamos diciendo. Vamos mal, como hemos dicho antes, porque hasta el punto de cambiar algo que es sagrado para los militares. Para cualquier país. Para cualquier país, los militares de cualquier país, e incluso para gran parte de la población, como es la bandera. La bandera. La bandera de la España republicana iba a tener 3 franjas, roja, amarilla y morada. El escudo era el de la Revolución Gloriosa de 1868, que tenía su expresión en las monedas de 5 pesetas emitidas en 1869 y 1870. Y como himno, pues se suprimía la marcha real y se establecía el himno de riego. Vamos a ver, evidentemente, si te conviertes en un gobierno republicano, sí veo Hombre, la lógico. marcha real tiene, Veo lógico que cambie tiene, la marcha, tiene lógica, la ¿no? marcha real. Sí, seguimos. Los principales símbolos de la nación, bandera, escudo e himno, tan respetados por los militares y Lo tan que queridos lo que estábamos diciendo. Sí, tan queridos por el coronel Varela y por el pueblo en general, me imagino, eran sustituidos de un plumazo. No, Sí, no te equivoques, por ¿No? el pueblo general no. ¿No? Estamos hablando que el pueblo es muy novelero. sí, es verdad. En ese momento, el día 28, amaban Es verdad, la bandera de bandera España, nueva, amaban a Alfonso XIII, Es verdad. amaban a España, el día 29, a quemar bandera, a quemar monasterio y Pero es convento. que te voy a decir que El pueblo español es sí. muy novelero. Y el pueblo de la isla yo creo que es muy representativo del pueblo español porque somos muy noveleros también. Pero somos los mejores. Sí. Seguimos. Aunque vivamos Chiclana, No, pero somos momentáneamente. isleños, islanders. Vamos, irlandés, dale. Pues mira, sustituyendo un plumazo, sin consulta popular alguna y sin acuerdo parlamentario, porque las elecciones a Cortes Constituyentes fueron 2 meses después, en junio de 1931. Y estos cambios pues le hicieron mella a Varela y así lo manifestó el hombre en diversos testimonios. Vamos a ver, señores políticos de esa época. Habéis conseguido algo bastante difícil en la época, como era convertir a España en una república. Sí, Va muy poquito a poco, ¿verdad? nada. Va muy poquito a poco, es que Nada. ya del tirón os queréis cargar todos los símbolos y todas las instituciones del Estado en el cual pues se apoyan los militares. Está provocando de una forma un poco gratuita, ¿no? La novelería. Bueno, estoy emitiendo una opinión, realmente, pero basada en Bueno, historia. estás metiendo una opinión, pero no... Práctica. Claro, práctica, no está sesgada por condicionamientos políticos, ni por También ideas hay que ver por políticas. qué los políticos eran tan radicales en la época. También. Quizás estuvieran muy presionados también por el pueblo. El pueblo siempre se ha organizado mucho más en temas sociales cuando ha habido periodos de izquierda Sí. que cuando ha habido periodos de derecha. Entonces, evidentemente, me enfrento a unos 30 millones de habitantes que había en la época, totalmente radicales, con las ideas de izquierda, o apoyo a los militares que quizás fueran 100.000 en España. Sí. El pueblo. Hombre, el político es lo que... La misión del político es también contentar. Bajo mi punto de vista, ¿vale? Desde el punto de vista histórico, creo que se equivocaron bastante en cambiar tanto en tan poco tiempo. Ya. Seguimos con el número 14. Pues la del guión. actitud del coronel Varela el 11 de mayo de 1931 es más significativa. Ante el incendio provocado en el convento de Santo Domingo de Cádiz, ordenó patrullar a su regimiento para evitar más alteraciones del orden público. ¿Mm? Y lo consiguió. Vale. Vamos a hacer un inciso aquí. Vuelvo a repetir en la idea de que antes no había una policía al uso como la que tenemos ahora, sino que los militares también tenían dentro de sus facultades establecer el orden público. Entonces Varela, ante este vorágine de quemas de conventos, de lo cual yo también, desde un punto de vista histórico y actual, tampoco estoy de acuerdo. Para mí es patrimonio histórico artístico que hay que conservar las iglesias, y no soy mucho de religión católica, ¿vale? Bueno, Estoy de acuerdo de que es estamos en un patrimonio. contexto también diferente, pero bueno. Entonces Varela, al ver los abusos que se estaba cometiendo por parte de la población de quemar iglesias, y incluso dicen que entraban en cementerio a sacar a curas que estaban enterrados en los cementerios de la iglesia, cosas un poco que no tenían sentido, y ponerlos a escarnio público, los cadáveres. Sí. Varela decide
no pidiendo permiso a nadie, ni al gobierno, que como lo debería haber hecho es sacar a militares de su regimiento, Sí. seguramente llamaría a muchos de San Fernando, para llegar hasta Cádiz con su regimiento y empezar a organizar el orden público y que acabe la Esa quema vorágine. de temas religiosos, ¿vale? Sí. Eso nos hace ver también el poder de decisión. Sí, que hombre, tenía él. claro. Hoy día el ministro de Interior dice al que esté en la comisaría, al comisario, hay que hacer esto y esto, porque una fechación. No, en Sí, este pero caso, Varela estaba educado en la acción. Pero que no pidió permiso. Ya, Lo hizo por voluntad propia. por voluntad propia. Seguimos. Parece ser que en ese momento todavía consideraba que el régimen republicano podía evolucionar de modo que fuera homologable a las democracias europeas, Lo que estuvimos hablando antes. y así se puede comprobar en una nota escrita por el propio coronel Varela al hacerse cargo del gobierno militar de Cádiz el 22 de junio de 1931, que dice: Es indiscutible que en un buen régimen de libertad se puede hacer todo. Ojo con lo que dice aquí, ¿eh? sí, en un buen régimen de libertad se puede hacer todo. En un buen régimen de libertad se puede hacer todo. O sea, entendemos ahora por qué digo que Varela al principio goloseaba con la idea de la república, Sí. la cosa pública, la república. Sí. Sigo con lo que decía. Siempre que ésta alcance a los demás, sin molestar a nadie, y que la ley, principalmente, merezca el máximo respeto. Sí, libertades, pero sin molestar a nadie y respetando, claro. Bueno. Esta idea se la volvió a repetir en el diario La Información del 1 de agosto de 1931, es decir, defiende el Estado de Derecho que podría haber sido la República recién instaurada. Curioso, ¿verdad? No es la imagen que se tiene de Varela. También puede ser que fuera inteligente en el sentido de voy a adaptarme a lo que hay. No voy a decir que soy antirrepublicano, pero también te voy a decir que no me gusta la república como está ahora. Bueno, pues sí, te entiendo perfectamente. ¿Lo entiendes o no? Sí, perfectamente. También hay que adaptarse a sus tiempos, es decir, él no podía ser abiertamente antirrepublicano porque lo podían encarcelar y someterlo a una... Y más como estaba el país, Sí, someterlo a un juicio sumario de militares que estuvieran puestos por el gobierno, que fueran abiertamente de izquierda, Sí. socialistas, comunistas o incluso anarquistas, y decidieran sobre su vida porque hablaban mal de la república. Ojo, te estoy diciendo que no me gusta tal y como está la república en España, pero tampoco te estoy diciendo que sea antirrepublicano. Bastante inteligente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bueno, llegamos a, después de este ambiente que había en España tan tenso, llegamos a la Sanjurjada. General Sanjurjo, ¿no? Sí, vamos. Pues a las elecciones a Cortes Constituyentes presentaron como candidato al coronel Varela, ¿vale? Es decir, que los militares podían presentarse A las Cortes. a las Cortes. Sí. Podían ser políticos también. Sí. El domingo 28 de junio de 1931, el periódico El Heraldo de San Fernando, en sus titulares de primera página, llamaba a votar al coronel Varela, porque él es el candidato de la isla que se presenta sin propaganda, con la garantía del voto de sus paisanos. Aquí puede haber una pequeña confusión desde un punto de vista léxico. Ah, vale. Cuando dice llamaba a votar al coronel Varela, no estaba No. llamando a Varela a que votara No, Varela. no. Que la gente Que la votara. gente le votara. La gente de San Fernando, Claro. la gente de la isla, de la isla, Le votará a Varela. le votara a Varela. Pero es que Le puede votará. llamar la confusión. Llamaba a votar al coronel Varela. Ah, vale. No salió elegido diputado y las candidaturas de izquierda pues barrieron las urnas. Es decir, se consolida Sí, desde un punto de vista democrático la izquierda La izquierda. republicana en España. Cosa que si hemos visto que antes de consolidarse ya la gente era bastante radical en la calle, ahora que estaba consolidado en las urnas, Todavía- todavía porque ahora tienen legitimidad. claro. Sí. Lo que sí era público y notorio es que hacían de la República Española no solo un sistema anticlerical, sino también abiertamente irreligioso. Seguimos con los errores Ya. de la República. Porque si ya tú te manifiestas antirreligioso y anticlerical, te estás equivocando. Porque hay un sector que no lo es. Que no lo es. Aparte- Manifiéstate. Aparte
religioso. Ponte en el quizás. contexto de ellos en la época. Me tengo que declarar antirreligioso y anticlerical porque todos los radicales que tengo detrás lo quieren. Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a decir que no? ¿Para que no me voten? Todo esto evolucionó a episodios como la quema de conventos. Vamos. Pues con el tiempo la derecha antirrepublicana convertiría la quema de conventos de mayo de 1931 en un mito que enlazaría con la Revolución de Octubre de 1934 y los desórdenes de la primavera de 1936 bajo el gobierno del Frente Popular para justificar el golpe de Estado de julio de 1936. Vale, todo lo que estamos hablando es, digamos, un contexto muy próximo a lo de las Sanjurjadas, ¿vale? Que para explicar algo siempre hay que explicar el contexto El de donde contexto vienen todos los anterior, actos. Antes de que Sanjurjo organizara el golpe de Estado, el contexto en el que se movía era este, y es fundamental para entender el por qué Sanjurjo y dio el intento de golpe de Estado. Escribió Varela: descontento por la insatisfacción de tantos y tan importantes problemas nacionales, deseo vehementemente de un cambio en el rumbo de la política, que se desenvolvería bajo un régimen liberal y parlamentario. Seguimos con las ideas republicanas de Varela, ¿eh? Sí, sí. Pero dentro de la monarquía, ojo, ya ahí está empezando a... Ya ahí reculó, se dice reculó. No, pero sin embargo dice un régimen liberal y parlamentario. O sea, él está abogando por una... Pero mete la monarquía ya ahí de por medio. Por una monarquía constitucional. Está abogando por lo que tenemos hoy día. Sí, sí. Con un programa definido y llevar al poder a hombres jóvenes, decididos y capaces. Este mensaje dice muchas cosas. Primero, ya no me está gustando cómo está llevando la república. Quiero que vuelva a la monarquía con un régimen liberal y parlamentario. Una monarquía parlamentaria, que es como la que tiene España, una monarquía basada en una constitución. ¿Y por qué nombra otra vez la monarquía? ¿Por qué si él no estaba tan Porque ya no en estaba gustando desacuerdo la república y decía que con no la se podía república? salvar la república como la estaban llevando en España. La única forma de cambiarlo era que volviera a una monarquía donde hubiera un equilibrio de poderes, pero sigue siendo muy... Esa idea, aunque sea monárquica, pero parlamentaria a la vez, es una idea muy adelantada a lo que se puede esperar de la idea que tenemos de Varela. Pero él ya había perdido la fe en la república. En la república, es lo que te quiero decir, porque ya dijo, esta república no tiene remedio, debería de entrar una monarquía liberal. Bueno, y seguimos con ese contexto en el cual ya Varela, personaje en el que estamos hoy dedicando esa biografía, ya sabe cómo pasó de esa enemistad palpante con Alfonso XIII a aceptar una república, pero a la centroeuropea, una república. No, una monarquía. Antes, estoy hablando de antes. Vale. No, de llevarse mal con Alfonso XIII al punto de no ir a una recepción y decir que él no va donde no se le invitan, y después aceptar una república a la centroeuropea, para volver ahora a una idea monárquica, pero con muchas limitaciones. Para nada una monarquía absoluta ni temas dictatoriales, ¿vale? Seguimos con ese contexto de la quema de iglesias y conventos, que fue, Anita, por si no lo sabes, del 10 al 13 de mayo del año 1931. Es decir, dentro de 5 días sería el aniversario. Sí. Un testigo de Madrid relata los hechos que vio y dijo lo siguiente: a las 12 de la mañana, a las 12:15, a las 1:05, se avisó del Colegio de Jesuitas de la calle de la Flor a la Dirección de Seguridad que el incendio cobraba proporciones grandes. La gente pasaba o medrosa o indiferente. Eso de medrosa lo he oído anteriormente en algún... Medrosa es con miedo. Los atunes, cuando hablamos de los atunes de Barbate. Los atunes son medrosos. Pues todavía se decía. Sí. La gente pasaba o medrosa o indiferente por las proximidades, viendo salir el humo por las ventanas. Los incendiarios desaparecieron rápidos y organizados. El que vio aquello, y yo lo vi, no podía imaginarse que se desenvolvería así una clásica acción anticlerical. En una de las paredes ahumadas podía leerse después este letrero: abajo los jesuitas, la justicia del pueblo, por ladrones. Ardieron así el convento de las Bernardas de Vallecas y la iglesia de Santa Teresa de los Carmelitas Descalzos. Por tener mi domicilio cerca, vi arder el convento de los Carmelitas. Era por la mañana, ya avanzada esta, y unos grupos de hombres habían prendido fuego a la iglesia, y mientras ardían tiraban por las ventanas de la residencia enseres y libros, entre estos un ejemplar de la enciclopedia Espasa.
Recuerdo como 2 o 3 hombres sacaron a un fraile viejo, alto, de buen aspecto, custodiado, para que nadie se metiera con él, mientras que otro reprendía a un compañero que, al parecer, quería llevarse un tomo o unas láminas del pobre repertorio enciclopédico. «Camarada, no hemos venido aquí para robar», etc. Tiempo después vi incendiada una pequeña iglesia cerca de la plaza de Santa Ana, en la calle del Príncipe. La gente pasaba una vez más junto a ella, torva o medrosa, y algún gesto claro de disgusto. Una mujercilla desgreñada lo observó y dijo que los padecimientos del obrero tenían más importancia que aquella crema. Ya Es la una gente España muy radical. estaba la gente muy calentita. Una mujercilla desgreñada. Sí, sí, sí. Ojo, dice mujercilla. Por desgreñada. Mujercilla y desgreñada. Ah, una prostituta quizás o algo así. No, le quita como valor al testimonio de la mujer, vale, vale. porque dice mujercilla desgreñada. Sí, sí. Sin embargo, cuando habla de la señora mayor que hace gestos de estar en contra de la quema, es una señora. La que dice que un obrero tiene más padecimientos que aquella Que la quema, importancia de aquella crema. es una mujer desgreñada. Curioso, Sí. ¿no? ¿Eso quién lo decía? Pues... Un testigo de Madrid. Sí, Vale. sí, sí. Se ve, en los pequeños detalles se ve El ambiente. de qué pie también cogea el testigo. Ah, vale, claro, claro, Porque, claro. vuelvo a repetir, para hablar de la mujer que está de acuerdo con la quema, dice que es una mujer desgreñada y mujercilla. Sin embargo, es una señora mayor la que hace muestras de disgusto con lo que está Al viendo. pasar. Ya sabemos ese Sí. hombre de qué pie cojeaba un poquito, ¿no? Sí. También decían desde el gobierno, hasta incluso siendo fomentadores de esto y no mandar tropas de seguridad donde habían las iglesias, ellos mismos intentaron calmar un poco al pueblo. De hecho, había políticos como, no era Zaña, era otro, uno de su gabinete, que mandó proclamas Sí. diciendo que, compañeros, ellos siempre lo ven en plan, compañeros, no hacer estas cosas, que junto a las iglesias hay casas de buenos hombres obreros. Que si arde la iglesia también puede arder casas de buenos hombres de izquierda, obreros, republicanos. Parar un poquito con esta barbarie. Desde el mismo gobierno, cosa que Sí, no sí. hicieron. Y si tú eres laxo a la hora de enviar seguridad a las inmediaciones de esos conventos y esas iglesias, que estás proporcionando un poco ese tema. Sí, hombre, estás licitándolo, digamos. Y hecho, evidentemente, a un ejército tradicionalista, cristiano, católico, mejor dicho, estas cosas le quemaban un poco. Hombre, es que esto ponte en la piel de ellos Al también. punto de Varela, como hemos dicho antes, por decisión propia, él mismo se pone a patrullar Cádiz, para que no siga esa vorágine de quema de convento. Sí. Seguimos. ¿Qué pasó en Cádiz? En Cádiz se quemó el convento de los dominicos, la iglesia de Santa María, el convento del Carmen. En San Lucas se intentó incendiar el convento de los capuchinos. En Jerez se asaltó el convento de San Francisco, el de los carmelitas, la residencia de los jesuitas. En Algeciras hubo incidentes en los que se intentó quemar también varias iglesias. Está buscando información sobre San Fernando y no hay noticias. También puede ser significativo de que no haya noticias. Varela era de San Fernando, estaba en San Fernando, en el cuartel, lo tenía cerquita y no se atrevía mucho. Hay que ver, ¿eh? Quizá la gente no sabe, con San Fernando no ardió ni una iglesia. Sería por eso. Sería, claro, Miedo, claro, porque respeto. estaban los cuarteles de militares. Decían, no, en San Fernando no, que van a salir los militares y nos van a dar fuerte y Miedo, flojo. respeto y quizá, pues, evidentemente, ser de San Fernando en la época de pensar que Varela, alguien tan reconocible y reconocido dentro del ejército, era como una especie de seguridad para ellos. San Fernando, ¿qué va a pasar? Cojones, si Varela es de San Fernando y está aquí en los cuarteles, aquí vamos a echar de puta madre. Eso es lo que pensaba la gente. Sí, sí, sí. Por eso en San Fernando no ardió ningún tema religioso, ¿no? Que yo sepa, pues yo estaba buscando y no tengo noticias. No encuentras ¿vale? nada. Igual mañana algún oyente me Le dices, ardió. ¿dónde hice yo la comunión de Sico? Buen pastor. Ah. Bueno, seguimos. Hombre, evidente que ese anticlericalismo y medidas abusivas de la izquierda, porque era abusiva, hay que reconocerlo, y no es entrar en una opinión, era algo abusivo, hizo que Sanjurjo intentara el golpe de Estado. El golpe de Estado fracasó. Que no fue. Porque es que ni siquiera Franco lo vio viable. Mira que Franco tenía ganas. Tenía ganas, más ganas que Varela, de un golpe de Estado. Varela, como hemos visto, no tenía Era mucho muchas más ganas. Laxo. comedido, más laxo, más comedido, sí. Muchísimo más. Pero Sí. Franco tenía unas ganas locas
de un golpe de Estado, porque Franco era hiper mega más religioso, tradicionalista, cristiano que Varela. Que Varela. Aparte, Varela tuvo más mundo que Franco, que ya lo veremos más adelante. Varela incluso estuvo en Suiza, eso lo veremos más adelante, ¿no? Entramos a la Sanjurjada. ¿Qué se conoce como la Sanjurjada? Pues la Sanjurjada se conoce como Sanjurjada al fallido golpe de Estado que se produjo el día 10 de agosto de 1932 contra la Segunda República Española, liderado desde Sevilla por el general José Sanjurjo, y solo tomó parte en el mismo una fracción del ejército español, lo que supuso su fracaso desde prácticamente el comienzo, y constituyó el primer levantamiento de las Fuerzas Armadas contra la República desde su instauración desde 1931, y su fracaso convenció erróneamente a muchos políticos y militares republicanos de que el peligro de las conspiraciones ya había pasado y la aceptación de la República ya era definitiva. Quizá es muy curioso las paradojas de la historia. Que Sanjurjo fracasara en ese golpe de Estado hizo que triunfara el 36. El siguiente. Y vamos a descubrir poco a poco por qué. Como estamos leyendo aquí, era como los políticos de la época, los gobernantes republicanos decían, ¿ves cómo no tienen ni siquiera poder esta gente de organizarse y de hacer un golpe de Estado? De hecho, pasó cosas muy interesantes como a conspiradores de esa Sanjurjada. Fueron a la cárcel y desde muchas instancias, no solo europeas, sino mundiales, se pedían que lo ejecutaran. Que ejecutaran a los generales que participaron en la Sanjurjada. Y lo veían, eran tan confiados los políticos. ¿Dónde está esa radicalidad que había antes? No vamos a matarlos, no, son inofensivos. Han intentado un golpe de Estado y han fracasado. Porque ellos dirían... No eran tan radicales allí, porque ya dirían, bueno... Claro, lo que tenía que suceder ha sucedido ya y no ha funcionado. Ya estamos tranquilos. ¿Lo veis? ¿Cómo no? Claro, ya estamos tranquilos. Ay. Bueno, pues en el plan de Sanjurjo estaba que Varela tomara el sur de España, desde la provincia de Cádiz. O sea que si Sanjurjo contaba ya con Varela, porque Varela quería participar, pero mantenía un perfil bajo. Más bajito. Seguimos. Pues tras la quema de conventos de los días 10 al 13 de mayo, más civiles y militares se sumaron a la conspiración, como el general José Cavalcanti, el coronel José Enrique Varela o el oficial del Cuerpo Jurídico Militar Eugenio Vegas Latapié. También se incorporó el marqués de Villores, jefe de la Comunión Tradicionalista, que falleció el año siguiente siendo sustituido por el conde de Rodezno. Y fue entonces cuando la subversión monárquica comenzó en serio, al nacer la primera trama complotista conectada directamente con el pronunciamiento del 10 de agosto de 1932. Ojo que en poco tiempo consiguieron recaudar más de 1,5 millones de pesetas. Madre lo que sería eso en la época. O sea que allá había gente calentita. ¿De dónde viene ese 1,5 millones de pesetas? De las clases altas españolas. Sí. A las cuales les quitan todos los privilegios. Claro. Que tenían antes, en épocas monárquicas. En una república tan radical, no te extrañes que gente con pasta y nobles venidos a más, otros venidos a menos, pues estuvieran muy disconformes con las ideas republicanas. Fueron un poco inocentes, ¿no? Los políticos, por eso te digo que de una dualidad de radicalismo de soy laxo y no mando tropas para defender a los conventos que hagan lo que quieran, eso es muy radical dentro de un gobierno, a confiar plenamente de que Sanjurjo y sus secuaces que estaban encarcelados, pues ya era una forma de demostrar de que un golpe de Estado monárquico, ojo, término fascista, y eso todavía no había aparecido, porque ya estaba en Italia el fascismo en la época. La idea en España de fascista o nazi o de derecha todavía no existía. Pero, esos monárquicos tradicionalistas son inofensivos y por eso lo vamos a dejar en la cárcel y no pasa nada. Cuando más adelante pasó lo siguiente. Pues bueno, en definitiva no vamos a entrar en los detalles de este intento de golpe de Estado. Sí, porque tampoco nuestro tema principal es Varela y tampoco lo que es el golpe de Estado en sí, tampoco es interesante, pienso yo, para la trama de todo lo que estamos hablando. De Varela. Pues solo indicar que los principales actores de este intento pues fueron encarcelados y también el coronel Varela, que pasó por varias cárceles de España. Como te decía antes, muchos presidentes e intelectuales de la época recomendaron a la República ejecutar a estos prisioneros, pero dijeron que no, porque confiaban ya en que ninguna intentona de golpe de Estado iba a triunfar tras el fracaso clamoroso de este. Manuel Azaña escribió en su diario el 25 de agosto del año 1932 lo siguiente.
Más ejemplar escarmiento es Sanjurjo fracasado, vivo en presidio que Sanjurjo glorificado muerto. Lo que decíamos antes. Lo que no querían era crear mártir, ¿no? Quizás. Sí, pero es que depende también de cómo lo mires, ¿no? Habría que crear una distopía para saber cómo hubiera ido todo el tema, ¿no? Pero sí es cierto que el fracaso de Sanjurjo propició, y la que va de conventos también, propició que después en el 36 triunfara el golpe de Estado. Yo creo que la historia lo demuestra. Sí, está clarito, vamos. El ministro de la Gobernación, Santiago Casares Quiroga, se opuso a la conmutación de la pena de muerte, ya que según él rompe la firmeza del gobierno, alienta a los conspiradores y nos impide ser rigurosos con los extremistas. Ojo, estamos hablando del ministro de Gobernación. Sí. Que él quería ejecutar, pero el que tenía que firmar en última instancia era el presidente. Juan Azaña. Vale. Sí. Azaña. Seguimos. El socialista Juan Negrín declaró a los periodistas: Vamos, que Varela estaba vivo de milagro. Estaba en la cárcel y muchas voces importantes de España pedían su ejecución. Claro. El gobierno ha cometido el Eso mayor... lo dice, perdón, Negrín. Juan Negrín, vale. Sí, que era... Socialista. Sí. Venga, vamos. El gobierno ha cometido el mayor error de su vida, indultando a Sanjurjo. Desde ahora será cómodo y barato conspirar. Ojalá la República no muera en manos de los militares. Ahí hubo una predicción. Sí, acertó. Bastante curiosa. Y no le hicieron caso, ¿no? El presidente mexicano, Plutarco Elías Calles, le hizo llegar al presidente Azaña el siguiente mensaje. Si quieres evitar un derramamiento de sangre en todo el país y garantizar la supervivencia de la República, ejecuta a Sanjurjo. Tampoco se equivocó. Finalmente fue amnistiado en abril de 1934 por el gobierno derechista de Alejandro Leroux y se exilió en la localidad portuguesa de Estoril. Volvemos a los extremos de este país llamado España. Vamos a ver. Sí. Gana la izquierda. Anteriormente se proclama la República. La gente empieza a acabar conventos. La gente empieza a maltratar a religiosos. Se meten en la cárcel a todos los conspiradores que de alguna forma u otra participaron en los planes de Sanjurjo. Y en el 34 gana la extrema derecha. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es posible si estaba todo el mundo tan pro? Bueno, para que tú veas que es novelera. De cara a la galería dice: hostia, ahí están quemando una iglesia. Con lo que me gusta a mí la Semana Santa, yo también voy a tirar algo, venga, total. Yo creo que es el morbo de participar en cosas prohibidas. Aunque tú fueras de derecha en esa época, también quemabas y también alentabas. Sí. Hasta el punto de que el voto, como es secreto, tú dices por dentro, bueno, es que a mí me gusta la Semana Santa. Pues yo en verdad... De hecho, hay historias de procesiones. Creo que hay una cofradía en Cádiz que estaba prohibido. Bueno, prohibido no estaba que salieran las cofradías de Semana Santa, pero no salieron, evidentemente, por miedo. Claro. Pero hubo una que sí salió. Intentaron incendiar el paso de una virgen o algo de eso. No, hasta incluso le dispararon. Madre mía. A la virgen en Cádiz. Pero tú hasta donde llegaba el radicalismo. Sí. Seguramente los que estaban por allí observando dicen: con lo que me gusta a mí la Semana Santa, misa. Tanto es así que después votaron y ganó la derecha, la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA. Sí. O el Centro Español de Derechas Autónomas, no me acuerdo realmente de cuál era el nombre, ¿no? Bueno, Varela en la cárcel sigue manteniendo sus actividades y escribe, un hombre que escribe lo siguiente. El día 23 de agosto realiza una anotación amarga con referencias directas a la República y a su funcionamiento. Dice lo siguiente. ¿Y es esta la República que deseábamos? Aquí lo que hay es una dictadura civil que atropella toda justicia. Ojo, sigue hablando mal de la idea de las dictaduras. Sí. Porque lo pone como algo negativo. Y la república como algo deseable. Claro. Los militares nunca pudieron llegar a menos. A Mangada, en libertad, aun cuando cometió un delito militar. A Merry, por monárquico, que se le deportará. Igualdad, fraternidad y libertad. En el artículo 2 de la Constitución dice: todos los españoles son iguales ante la ley. Mentira, embustero. La ley es a vuestro capricho. Los hombres de honor se tienen que rebelar o España ha caído en la mayor abyección. A Romero le comunican que queda procesado y que para la libertad provisional tiene que dar 1 millón de pesetas. ¿Cuándo un modesto militar reúne siquiera la dieta de un diputado? Esas peticiones, los únicos que están en condiciones de cumplirlas son los enchufistas del régimen. Ojo. Aún diciendo estas cosas, en la cárcel, que habría evidentemente un servicio de información que veía todas sus cartas.
lo seguía considerando el gobierno de Azaña como algo insignificante. Después de estas proclamas. Y aquí Varela empieza a tomar partido. Sí. Varela Hombre, estaba en la cárcel. Lo han cabreado. Estaba Pero en la estando en cárcel. la cárcel a la espera de esa gente me ejecutarán o no, me Se matarán. atreve a Se atreve a a escribir decir esta esto. proclama. Un poco kamikaze, ¿no? Pero a la vez es absurdo que desde el gobierno se siga pensando de que esta persona es inofensiva. Porque no ha triunfado un golpe de Estado. ¿Perdona? Muy ¿Cómo inocente. me lo explica? Muy inocentón. Habla como si fuera Azaña. Yo te digo, y yo soy el presidente de México. Vale. Azaña, picha, que este tío tiene un montón de gente detrás. ¿Qué dice? Que este tío ha estado en África. Este tío ha estado en África Que va, con que un va. montón de gente. Tiene 2 Que va. laureadas. Este Sí. tío le echa huevos. Ah, pero esta gente mucho pim pim papá, mucho hablar, pero después hace cualquier cosa y son 4 gatos. Hazaña, pero tú has leído la carta que ha escrito. Que dice, Que escriba lo que quiera. Y son 4 gatos cabreados. una conversación entre, Esa es el presidente de México y de México y Azaña, ¿no? Y bueno, después cuando llore no me llame. ¿Sabes? Eso diría el presidente de México, Azaña, ¿no? Ya hablando en serio, me sigue pareciendo muy inocente. Sí. Bueno, también hay que mirar el contexto de la época y el porqué. ¿No? Sí, Hay que mirar el contexto de la época. Sí, pero desde el punto de vista nuestro de ahora está claro- parece inocente. Está claro que Azaña pensaba que si ejecutaba a todos los sanjurjistas iba a ser peor. Que todos los militares se iban a rebelar contra el Estado. Pues la única, Claro, la única, por eso la te única digo. explicación. Que podía no querer crear mártires. Seguimos. Al salir de la cárcel, el 14 de febrero del 33, ¿qué ocurre? Sí, el día de los enamorados salió de la cárcel. Varela. Pues estableció su residencia en Madrid, aunque se desplazaba con frecuencia a Cádiz y a San Fernando. Para ver un poquito el aire, ¿no? De la Sí. playa de Camposoto. Poco antes, todavía en prisión, recibió una carta fechada el 31 de enero del 33 que el general Sanjurjo le envió desde el penal del Dueso, en Santoña, con un emisario, no por correo, en la que anunciaba que el golpe de estado del 10 de agosto de 1932 había sido el prólogo. Ay, Sanjurjo. Sí, pues los sucesos se precipitan y la reacción que se va operando en la masa avanza con fuerza y de ello habla todo el mundo y se ve en el ambiente que cada día se presenta más enrarecido para los gubernamentales. Pero había ganado la derecha las elecciones. Sí. A Sanjurjo se ve con fuerza, desde Portugal, exiliado. Sí, sí. Oye, y se mandan cartas ellos, están tranquilos desde cárcel, de la cárcel. Más adelante, no sé si lo tengo puesto, pero no recuerdo, se dice que la policía, el servicio, digamos, de información Sí. de la República, sabía perfectamente de Sabía las estos temitas, cartas y de todo, carta ¿no? de Varela y de que era conspirador y que estaba y que quería ya cambiar el régimen de la República a toda la monarquía. Lo sabía perfectamente la policía. Son cosas muy raras. Que todavía hay que Yo creo que a lo investigar mejor y esperar ellos- que se desclasifiquen muchos documentos que en España todavía no se No pueden. están, ¿no? A lo mejor nos enteraremos más de la verdad. No sé no sé cuánto tiempo dura la ley. Hay una ley en España que es la ley de secretos, Sí, que te dice los años que tienen que pasar para que se para desclasifique. desclasificar. En Estados Unidos se están desclasificando muchos documentos, por ejemplo, porque es mucho menos tiempo. Cada uno tiene su constitución y sus normas y sus leyes, ¿no? De hecho, se está descubriendo el intervencionismo totalmente descarado de Estados Unidos en Centroamérica y en Sudamérica, para poner gobernantes y gobiernos y financiar. Bestial, eso Y está bestial. incluso en Inglaterra, en el Reino Unido, se han desclasificado ya documentos, y eso lo saben los historiadores desde hace bastante relativo tiempo, de que España no entró en la Segunda Guerra Mundial porque Sí. a los principales generales le dieron mucho dinero Ah, para que no entraran. De hecho, a Varela O sea, está desclasificado que le eh, dieron 2 millones de dólares para que no entraran a, los aliados le pagaron a España a para que se España, mantuvieran a los neutrales. militares españoles, A los generales, a los generales. para que no entraran en la guerra. Ah, vale, vale. Sí, sí. Quizás también esto, el gobierno este minusvaloró, minusvaloró a los generales, a los militares esto, sin tener en cuenta que ellos eran amigos en la batalla. O sea, Sí, que había compadres. claro, esta gente había estado juntos en la guerra. Ujú. O sea, no era fácil deshacer esos vínculos, y a la hora de acudir a una acción, ellos tenían la ventaja de
de estar muy unidos siempre, de tener un vínculo Vale, difícil. pero también te digo que no eran tontos tampoco. Por alguna razón habría. Ah, ya, Alguna razón habría para Ya. mantener vivo a estos generales golpistas. ya. Alguna razón habría. Que no la sabemos, pero- Nosotros lo vemos muy evidente. ¿Qué pasa? ¿Que esa conversación no la tenían antes? ¿O sopesarían los pros y los contras de... Nunca vamos a saber lo que sucedió porque sucedió esto? Pero si hubieran ejecutado a los generales de la Sanjurjada, ¿qué hubiera pasado? Nunca lo No lo sabemos. sabemos, claro. No lo sabemos. No A lo lo mejor sabemos. hubiera sido peor o mejor o distinto o para arriba, para abajo, etcétera, etcétera. Pero te digo yo que en los gabinetes los políticos tenían esa conversación. ¿Nos matamos o no nos matamos? No, no los matamos. Por algo sería. Porque nosotros no podemos verlo tan claro. Nosotros lo vemos claro por la perspectiva de la Claro, historia. claro. Porque sabemos que después en el 36 sí triunfó el golpe de Estado en el que generales que participaron con Sanjurjo Sanjurjada. volvieron a participar en ese golpe de Estado del 36. Hay que ponerse en el contexto de la época. No somos justos diciendo que los políticos, en realidad, y lo hemos dicho aquí, Sí, bueno, hemos estado un poco de broma. meas culpas. Bueno, hemos hecho una broma y ya está. No, meas culpas, decir, digo meas porque somos meas culpas, decir que eran un poco como confiados. No, a ver, no es la palabra. Tú dices que eran confiados porque sabes lo que pasó después. No, Sí. no porque sabes, sí, yo sé lo que pasó después, pero ellos también, no es tan difícil pensar que podría pasar otra vez. O sea, estoy de acuerdo que quizás había algo más que se nos escapa. Bueno, seguimos para avanzar, que llevamos ya 1 hora y media Madre mía. y todavía falta. Y estamos hablando de la primera parte de los Sí, es varios que tenemos y esto todavía es densito. No queda tanto guión, pero bueno, podemos seguir. Yo creo que está siendo bastante interesante, ¿no? Ana, ¿te está Mucho, gustando? mucho. Además, estoy aprendiendo telita. En la cárcel, a Varela se le encarga las ordenanzas Requeté. ¿Te suena de Requeté? Sí, los requetes de España, ¿no? Hombre, no no ¿De son- dónde? Los requetes de Australia. De Afganistán, ¿no? Sí, pero que se dice Requeté de Por España. cierto, ¿sabes dónde viene de Requeté? No. Requeté, un regimiento militar que era de Navarro, si mal no recuerdo. Navarro. Tenía que patrullar por bosques y o sea, que el norte es mucho más verde. Sí. La ropa, evidentemente, de antes no era de la calidad de ahora. Entonces, cuando hacían campañas o lo que fuera, volvían con harapos, ropas que eran harapos. Algunos incluso dicen que tenían como que se debía hasta el culo, porque tenían los pantalones rotos. Entonces, otros regimientos de Requeté, que eran... Iban requetes remendados. Pues Requeté eran como milicias civiles a la Suiza. Que a Varela le gustó mucho cómo se organizaba militarmente Suiza, que eran milicias populares. Pero con una estructura, digamos, ya sí entra aquí palabras como fascista. Como la Italia es fascista. Esa organización. Muy rígida. Tendemos a considerar fascismo como insulto. No, fascismo no es insulto. Es una corriente e ideología política que es el fascismo, el nazismo, el republicanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues se suele decir como la gente de izquierda, sobre Sí, todo. eres muy fascista. Era un fascista, ¿no? Que como un insulto. No, eran fascistas. Los Requeté. Entonces, Varela quería crear, por a él se le encarga la reorganización de los regimientos Requeté, creando unas ordenanzas. Y se lo encargaron perdón. en la cárcel. Porque ya Ojo, existían volvemos desde a lo de antes, perdón, ¿no? Existían desde antes los Claro, requetes. los Requeté existían desde antes y se le ordenó, Sanjurjo le ordena a Varela, ya en la cárcel, de que haga unas ordenanzas Requeté para que estuvieran más organizados en vistas a futuras empresas como golpes de Estado, que triunfó en el 36. Ah. Entonces se le dice Requeté porque había unos Requetés de Navarra Sí. que, como estaban patrullando por los bosques, llegaban con ropas hechas harapos y algunos hasta incluso se le veía el culo. Y tenían un cántico, los otros regimientos, como Sí. para meterse con ellos, los cánticos que hacen los militares cuando van desfilando. Desfilando, Y le decían, Requeté, Requeté, que el culo se te ve, o algo de eso. No, sí, que el culo se te ve, o soldado de Navarro, de no sé qué, que el culo se te ve. Entonces, cuando patrullaban y hacían marchas militares por un pueblo de la zona, lo del culo se te ve, Sí. no decían Requeté, Requeté, el culo se te ve, no. Hermano o compañero, que el culo se te ve, no sé qué, tápatelo, etcétera, etcétera. Como ya, pues esta gente era muy tradicionalistas, cristianos, católicos a ultranza. De hecho, el estandarte de ellos es una cruz, de un crucificado. Cuando iban desfilando por un pueblo, decían, soldado, compañero, que Requeté es el culo se te ve. Entonces lo decían como Requeté, porque era inmoral decir eso en un desfile militar donde hubiera mujeres mirando del pueblo por el que pasaba. No van a decir
unos cristianos católicos a ultranza El culo tradicionalistas. se te ve. ¡Culo! La palabra es culo. Entonces que decían, requete se te ve. No, Ok. no, que el requeté es el culo se te ve. Ah, vale. Soldado, compañero, ten cuidado, desfila firme, que requeté. Ah, Ahí que viene requeté. los requeté. Vale. Requeté es el culo Se se te te ve. ve. Lo que pasa es que yo no decía que el culo se te ve porque era inmoral decirlo ante mujeres que estaban viendo el desfile. La palabra culo. Culo. Muy bien, pues vamos a algo ya bastante importante para ir finalizando este extenso guión sobre la primera parte. Espero que a nuestros oyentes les esté gustando. Lo estamos tratando con toda la naturalidad posible. Los días previos a la Guerra Civil del año 1936. Volvemos a lo de antes. La policía secreta republicana sabía que Varela recibía cartas de generales sanjurjistas hasta del propio Sanjurjo, hasta el punto de encargarle la realización de las ordenanzas requeté. Claro, que eso era algo bastante... Estás en la cárcel y estás... deshabilitado. Y te estoy encargando que hagas temas militares, echando en la cárcel y echando deshabilitado. Porque Volvemos a decir, hay algo que se nos escapa. aquí hay algo que se nos escapa. Claro. Esa confianza hipotética que estamos descubriendo del gobierno de Azaña respecto a los militares sanjurjistas en la cárcel es un poco rara. Sí. Seguimos. Los días previos a la Guerra Civil del año 1936. El general Varela tenía establecido su gabinete de trabajo en la casa de la familia La Pique, en la colonia del Viso, con bastante Eso está en documentación. Córdoba, ¿verdad? El Viso creo que está en Córdoba, sí. El viso del Alcor. No. Sí. Sí. Seguimos. Con bastante documentación que no podía trasladar a Cádiz sin levantar sospechas y sin riesgo de que fuera incautada. Por ello, el 19 de abril de 1936 se reunieron los generales Mola y Varela y este le traspasó la representación que ostentaba del general Sanjurjo, que posteriormente le fue confirmada desde Portugal. Hay documentación, que creo que ya, no sé si lo diremos adelante, o a veces me adelanto, después de haberme documentado en que el general Mola, uno de los principales Sí, artífices claro. del golpe de Estado, cogía unos cabreos tremendos por la falta de organización que había entre Franco y Varela. Oh, Era como, señores, vamos a ponernos de acuerdo de una puta vez, cada vez iba a triunfar esto. Yo creo que lo digo más adelante, pero por si no lo digo, lo digo aquí. Seguimos. quedaba bajo la dirección del general Mola la tercera preparación del alzamiento militar. Había recibido los expedientes y planos que le entregó Varela, pero enseguida el general Mola puso su sello personal en la organización, que fue rigor, meticulosidad, cuidado en los detalles y sobre todo ampliación del número de generales implicados también. O sea, que Mola se ve que tenía bastante caché dentro del mundo militar para Sí. poner de acuerdo a estos generales con tanta personalidad, ¿verdad? Desde el día 21 de abril del año 1936 se encuentra en Cádiz. Estamos hablando de Varela, ¿vale? Y aunque carece de total libertad de movimiento, tiene bastantes posibilidades de actuar a favor del levantamiento militar que ya dirigía el general Mola. Su casa, en la Plaza de las Cortes, frente al edificio del gobierno civil, se convirtió en su nuevo gabinete de trabajo y allí conservaba el archivo de su cuñado que tuvo que llevarse el 17 de julio, poco antes de que registraran su casa. O sea, la policía ya estaba empezando a sospechar bastante, estaba incluso registrando su casa. Estaba en arresto domiciliario, ¿vale? Sí. Por eso estaba en su casa. Uno de los policías que le vigilaban sucesivamente, Francisco Morales Fresno, era amigo personal suyo. O sea, Encima los policías eran amigos. Es que... por lo que desde el 21 de abril hasta que el secretario del gobernador civil se percató de que más que vigilante era colaborador del general Varela, este actuó con bastantes garantías para no ser descubierto. O sea, ya los gobernadores civiles, que son los representantes, los secretarios de Estado, Sí. como hoy día, los secretarios generales del Estado y representantes, digamos, de la República dentro de las provincias, en ese caso Cádiz, que era la capital, ya estaba empezando, que yo, vamos a ver, que hemos confiado mucho en Varelita, como le decían. Ten cuidado que, a ver, es que resulta que estaba vigilado por policía que eran amigos tuyos. Madre mía. ¿Qué pasa el 17 de julio del año 1936? Recordamos que estamos en Cádiz y Varela está bajo arresto En domiciliario. Pues fue detenido por orden expresa del presidente de gobierno Casares Quiroga, que la transmitió al gobernador civil Zapico, y la escenografía era similar a la detención de Calvo Sotelo, que fue asesinado 4 días antes, lo que el general Varela hizo notar a los enviados a detenerle de noche a su domicilio particular. O sea que a los enviados de la detención Ya estaban le dijo- empezando a matar, ¿eh? Vale, Los le dijo, sospechosos, ¿me los vaya a hacer como a Calvo Sotelo? Ante su protesta y tras hablar con el gobernador militar López Pinto,
logró que lo ingresaran en el castillo de Santa Catalina, la prisión militar, y no en los calabozos de una comisaría dependiente del gobernador civil Zapico. O sea, tenía contacto. que tú van a detenerlo y dices, sí, vale, me lleva detenido, pero aquí no hay. Sí, tenía contactos. Pero ya estamos viendo a un Varela... cercado, digamos, ¿no? Dices tú. Un Varela cercado, un Varela del que se sospecha más, ¿vale? Más cuando el gobernador se da cuenta que el poli era colega suyo. Sí, sí. Entonces ya vemos a un gobierno más receloso de Varela y a un Varela más precavido. De hecho, ya él custodiaba sus documentos en el viso del alcohol, que lo custodiaba su cuñado. Si no, Se los trajo el cuñado, creo. ya no escribía libremente ni porque estaba viendo lo que había y había ya, estaban ya el gobierno matando a gente que estaba relacionada con la derecha. Vamos a decir la derecha en general. Sí, sí. Seguimos. A pesar de la detención del general Varela y de las dificultades de la provincia de Cádiz por la extendida militancia en sindicatos revolucionarios, Sí. había muchos sindicatos revolucionarios en Cádiz, la situación de la oficialidad era muy favorable para el triunfo del alzamiento militar. Cádiz, junto con Málaga, eran los dos puertos donde debían desembarcar las tropas procedentes del protectorado. Esto nos quiere decir que todos los militares de la zona estaban muy concienciados y muy por la labor del intento de golpe de Estado que ya estaba empezando a fraguarse. En el certificado firmado por el propio general Varela, en el expediente de recompensas incoado a favor del general López Pinto, se explica la situación. La guarnición de Cádiz responde a la solicitud de patriótica intervención, mediante conformidad de los jefes y oficiales más caracterizados. Los del apostadero se suman por igual a los anhelos de salvar a España con su almirante Atauri. En el arsenal de la Carraca se compromete con el firmante, antes que ningún otro, como la infantería de marina con su jefe, el teniente coronel don Ricardo Olivera Manzorro, y en tal situación se entrevista con el general López Pinto, quien caballerosamente ofrece su colaboración desde su puesto, con lo que la preparación del movimiento gana en unidad y eficacia, que facilita indudablemente el triunfo. Así es comunicado por el firmante al general Sanjurjo y posteriormente a los generales Mola y Franco. Se va Ya está la cosa muy redondita. muy calentita. Ojo, que lo que acabo de leer es un certificado firmado por el propio general Varela. O sea, Varela estaba ya totalmente... Estaba ya implicado, estaba ya en el ajo 100%. Con que... Y lo curioso de todo esto, como sigo diciendo, la policía secreta española, los servicios de inteligencia, eran totalmente conscientes de todo esto. ¿Y no actuaron? No sé si lo leí en documentación alternativa o lo tengo puesto aquí. Pero eran totalmente conscientes de esto, pero seguían pensando desde el gobierno que era otra intentona como la de Sanjurjo y es más, porque también estaba Sanjurjo en el triángulo de operaciones. Claro que Sanjurjo estaba en el tablero. Entonces, otra vez tonto este. Estaban pensando. No puede ser tan sencillo. Pero, ojo, no puede ser tan sencillo. Ya Mola estaba mediando entre Franco y otros generales, como Varela. Mola, en la carta del 8 de junio del año 1936, explica a Varela el apoyo con que cuenta el alzamiento militar y sobre las ciudades que comenta. Incluso hace un pronóstico. Mola, antes de la guerra. Que dice, a partir del año... a partir de Zaragoza, lea. A partir del 18 de junio de 1966. Zaragoza, Huesca. Ojo, esto lo dice Mola en su producción. Su pronóstico de las apuestas. Eso se lo dice Mola a Varela. Apuesto 5.000 pesetas a qué va a pasar esto. Y se lo dice Mola a Varela. Dale. Zaragoza, Huesca, Jaca, Burgos, Estela, Logroño, Pamplona, bien. Eso es bien. Bien. Para empezar el alzamiento. Eso sí. Vale. Vale, todas esas bien. Vitoria, regular. Y lo mismo San Sebastián. De Santander no se sabe nada concreto. Bilbao, muy mal. Muy malamente. Me río, pero oye, no es para reírse. Ya. Oviedo, todos bien, menos los jefes de los asaltantes. Ahora hay un emisario recorriendo Valladolid y sitios inmediatos para que den contestación categórica. En Valencia... Imagínate el emisario. Y preguntando a un otro, oye, ¿tú estás por la labor de...? Sí. Ojo, nos reímos, pero... Sí, nos reímos porque nosotros nos reímos... No había internet. Nos reímos de todo, pero... No había internet, entonces tiene que enviar un emisario, que supongo que sería un espía. Claro, que a diga, preguntar... estaban tomando a lo mejor un café o algo, o ¿tú un vino. ¿Tú qué? Y yo te enterado del tema este y digo, hostia, pues yo la verdad es que apuntaría el golpe de Estado. Y yo pone supongo que bien. de esa forma sería
la forma de que los generales tuvieran más o menos una idea de cómo se movían. De cómo andaba. Una cosa es lo que dice y otra es lo que piensa. Ya. Era Para lo complicado. mejor había garantías o ofrecían cosas o a ver, tú sabes, las cosas de la política. Seguimos. En Valencia no hay nada que hacer. No sé si es que era para bien o para mal. No hay nada sé. que hacer para mal. Para mal, ¿no? Hombre, evidentemente. Está hablando Mola. Sí. En Barcelona. En Barcelona, bien, gente de abajo. Bien, gente de abajo. Gente de abajo. O sea, las clases Las populares. clases populares, bien. Curioso. Qué raro, ¿no? Ujú. Pero en cambio, lo de arriba, muy mal. Todo lo daremos igual. O sea, las clases populares, las clases más pudientes. Es curioso, pero en Sí, Cataluña sí, parece es contraintuitivo. al revés, es al revés. Antiintuitivo. Sí, sí, total. ¿Y Madrid qué? Madrid muy mal. Muy mal. Madrid Ten en muy cuenta que mal. Madrid estaba en las instituciones de... Sí, de las repúblicas, claro. Siempre recordaremos esas pancartas tan reivindicativas, ¿no? En tiempos de la guerra, Madrid será la tumba del fascismo y todo eso. Era Madrid la muy zona mal. del Levante español eran las más resistentes en la guerra civil, que ya se hablaremos más Y las adelante. mejores eran Aragón y toda esta parte. Bueno, pues, queridos amigos, fin de la primera parte. La segunda parte comenzará con el alzamiento en Cádiz. Muy interesante. El lanzamiento en Cádiz. Yo Gran creo, protagonismo sinceramente, de Varela. aunque ha costado mucho, y tú bien lo sabes, que me he llevado mis buenos ratos delante del ordenador investigando esto. Mucho. Creo que ha estado bastante correcto, ¿no? Pasar por las primeras... El gran Varela, digamos, desconocido, porque el Varela es más conocido a partir de la guerra, ¿no? Y después de la posguerra, ¿no? Pero antes de la guerra teníamos bastantes dudas, ¿no? Y poca información sobre su vida. Sí. Hemos dado un repaso sobre la vida de este hombre, de este Cañadilla. Como decimos, no creo que no hemos emitido ninguna opinión política, porque no es el caso ni el lugar. Y todo esto para entender, pues, lo de Sanjurjo ha estado muy interesante también. Súper interesante. Y yo creo que yo lo he entendido muy bien. Supongo que la gente también lo habrá entendido. Y Varela, pues por importancia histórica y por isleño, se me ha merece. sorprendido mucho también. No, eso por supuesto, eso por descontado. Hombre, por importancia histórica y por isleño. Y Totalmente. todavía hay, me imagino, gente todavía de su familia, que todavía guarda relación, el Casilda, ¿no? Casilda la nieta, ¿no? Casilda Varela, que por cierto fue la primera mujer de Paco de Lucía. Sí, Sí. Casilda Varela, sí. Yo conocí también a Carmen Varela. Sí. Bueno, pues a mí realmente, ya haciendo un repaso rápido de todo Son esto, me isleños. ha sorprendido varias cosas, como primero su etapa bastante dura desde un punto de vista, quiero ser oficial sin tener oportunidades. Sí. Su etapa africanista, recién salido oficial, vete para allá. Un hombre con valor, un hombre con liderazgo, con carisma. Después, su etapa bastante republicana, como hemos visto. Hemos visto cómo ha ido gradualmente según han ido los hechos. Su enfrentamiento con Alfonso Sí. XIII. Sí. Que esto también propició de que él estuviera de acuerdo con la llegada de la República, pero no porque fuera antimonárquico, que es curioso, era anti-Alfonso XIII. Los Borbones y sus cosas. Sí. Que un Borbón tiene la peculiaridad absurda de caerle mal a un militar tradicionalista como a cualquiera del pueblo, ¿vale? Es que los Borbones... Es que es delita. Bueno, en fin, nos vamos a hablar del nieto de este, que es el emérito, ¿no? Después de esta etapa, su paso por la cárcel, por estar conspirando con Sanjurjo, en el sentido que me ha sorprendido mucho, no sé si a ti también, el tema de los gobiernos de izquierda, encabezados por Azaña, que lo consideraban como inofensivos. Sí. Se equivocaron, de lleno. Bueno, pues Sí. fíjate, cuando Mola puso de acuerdo a Franco, a Varela y a unos cuantos más, ya sabemos lo que pasó. Sí. Y finalmente, pues, su etapa ya en Cádiz, en el arresto domiciliario, que me ha parecido muy curioso que los policías fueran amigos suyos. Ten en cuenta, una persona con tanto caché, Claro. es fácil que haga amigos. Claro. Era difícil a lo mejor. Déjame que haga hecho, no que sé. la vamos a liar, patatín, patatán, y cuando ya acaba la guerra yo me voy a acordar de ti. Y tenemos mucho poder. En definitiva, pues esta es la primera parte de esta serie que vamos a hacer de, yo creo que tres o cuatro Ajá. capítulos sobre Varela. Espero que a la gente le haya gustado y que entienda de que esto es historia. Sí, y no sí. emitimos ninguna opinión. Hasta el momento, bueno, Ahora, cuando le demos al stop Sí. y acabemos, daré yo personalmente mi opinión sí. a ti
que ya tú sabes cuál es. Ya, bueno. Ya Yo sé cuál es Sí, la pero tuya. no la vamos a decir. No lo vamos a decir. No la vamos a decir. Por lo tanto, muchas gracias, Anita, por haber Gracias, participado gracias. en habernos prestado tu voz. Y solo vamos a hablar de hecho, no vamos a hablar de más. Fuimos este fin de semana, hicimos unas cuantas de cosas, pero quien quiera más información, que lo vean en Facebook, ¿vale? Para que vean nuestros viajes y nuestra historia. Y eso sí me gustaría decir, en breve sale nuestra nueva camiseta. Ah, sí. La camiseta está muy chula, ¿eh? Una camiseta de la isla. Muy cañailla. Sí. Espero que os guste, que ya pondremos en redes. Pues nada, nos despedimos. Muchas gracias por habernos oído. Esa hora y 50 minutos, casi 2 horas. Por los editado va a ser más. Y muchas gracias. Gracias, Anita. Gracias. Adiós. ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar un podcast del siglo I después de Cristo de la gente de San Fernando? Que Dani está con los mulos y si dio con el Ivo, ¿a quién no le va a gustar? Give it to me like. ¿Quieres contactar con el podcast más cañailla del universo? ¿Quieres pertenecer a esta comunidad de flipados de la isla de León? ¿Suspiras por las mañanas pensando en lo chulo que era Rodrigo Ponce de León? Puedes contactar y seguirnos en los siguientes sitios: Facebook, Gente de San Fernando; YouTube, Gente de San Fernando; Instagram, Gente de San Fernando; y nuestro correo cdsf1943@yahoo.es. Y el móvil no te lo damos porque al Dani le va a dar un parraque. Te queremos, Dani.